A lo largo de los siglos, la humanidad ha sido testigo de enigmas que desafían la lógica, misterios que parecen susurrar secretos desde las sombras de la historia, desde civilizaciones perdidas hasta artefactos inexplicables. Cada relato es una puerta hacia lo desconocido, una invitación a imaginar lo que pudo haber sido. Hoy te llevaremos en un viaje por los misterios más fascinantes y antiguos que aún permanecen sin resolver, dejando a generaciones enteras buscando respuestas entre ruinas, leyendas y mitos. Si te apasionan estas historias y quieres explorar más sobre los secretos del pasado, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ninguno de estos relatos únicos. Además, déjanos en los comentarios cuál de estos misterios te ha impactado más o cuál te gustaría que exploráramos. En una tranquila mañana de 1795, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar la costa de Nueva Escocia, un joven explorador se adentró en los misteriosos bosques de Oak Island. Allí, entre los susurros del viento y el crujir de las hojas, sus ojos se posaron en una depresión circular en el suelo, rodeada de árboles antiguos como guardianes silenciosos. Intrigado, Daniel sintió que ese lugar escondía algo más que raíces y piedras. Algo ancestral parecía palpitar bajo sus pies. Con la ayuda de sus amigos, comenzó a cavar, y a cada golpe de pala, la tierra revelaba un secreto más profundo. A 10 pies de profundidad encontraron la primera capa de madera, un suelo artificial que desafiaba la lógica. Sin embargo, a medida que avanzaban, el terreno parecía pelear contra ellos a más capas de madera y fibras de coco. Un material imposible de encontrar en esa región. Aparecieron como si una mente calculadora hubiese diseñado un laberinto subterráneo. Las historias de piratas se entrelazaron con la realidad. ¿Podría ser el escondite de un tesoro invaluable? Mientras las leyendas del Capitán Kidd y los templarios se mezclaban en sus pensamientos, el agujero parecía burlarse de sus esfuerzos. De pronto, un golpe de agua helada brotó de las profundidades. Era como si la isla misma estuviera viva, protegiendo celosamente sus secretos. Décadas más tarde, otros continuaron la excavación. Cada nuevo equipo llegaba armado con sueños y tecnología avanzada, pero la fosa, como un guardián implacable, les arrojaba sus trampas a inundaciones repentinas, derrumbes y misteriosas inscripciones en piedra que hablaban de riquezas, pero también de advertencias. Los objetos hallados, como fragmentos de pergamino, cadenas doradas y herramientas, avivaron la llama de la curiosidad, pero el verdadero tesoro seguía siendo esquivo. Los lugareños comenzaron a hablar de una maldición. 7 morirán antes de que el secreto sea revelado. Los rumores parecían tener peso, pues accidentes fatales marcaron la historia de los buscadores. A medida que el tiempo avanzaba, los misterios de Oak Island se entrelazaron con teorías de conspiración. Algunos afirmaban que el Arca de la Alianza o el Santo Grial yacían enterrados allí, mientras que otros sospechaban que la isla escondía secretos más oscuros relacionados con sociedades secretas. Cuando el crepúsculo cubría Egipto con tonos dorados y púrpuras, las arenas del desierto parecían guardar un silencio solemne. Fue en esos días oscuros del año 30 antes de Cristo, tras la caída de Alejandría, cuando Cleopatra y Marco Antonio encontraron su trágico final. La reina, rodeada de símbolos de poder y encanto, eligió la muerte antes que la humillación. Antonio, al recibir la noticia, se hundió en la desesperación y se unió a ella en la eternidad. Se dice que Octavio, movido por una extraña mezcla de respeto y pragmatismo político, permitió que ambos fueran enterrados juntos. Los antiguos textos hablan de una tumba que combinaba la majestuosidad egipcia con la grandeza romana. Se alzaba cerca del templo de Isis, entre columnas sagradas y jeroglíficos que cantaban las hazañas de la última faraona. Los artesanos, en un esfuerzo final por honrarla, decoraron las cámaras con relieves que narraban su unión con Antonio, como si quisieran inmortalizar su amor en la piedra. Sin embargo, el tiempo fue cruel con aquella obra maestra. Terremotos, tsunamis y saqueos borraron gran parte de la antigua Alejandría, dejando solo fragmentos de un pasado glorioso. Las aguas del Mediterráneo engulleron templos y palacios, y con ellos, quizá el sepulcro de la reina. Algunos dicen que la tumba yace en el fondo del mar, donde los peces nadan entre ruinas sumergidas.
En Toposis Magna, un lugar marcado por ruinas y leyendas, arqueólogos modernos han excavado incansablemente. Allí encontraron túneles ocultos, monedas con la efigie de Cleopatra y estatuas que parecían observar desde las sombras. Pero la pregunta persiste: ¿es este su lugar de descanso? ¿O solo otro espejismo en el desierto? La búsqueda de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio no es solo una búsqueda arqueológica, es una carrera contra el tiempo para descifrar un capítulo crucial de la historia. Si las cámaras funerarias son descubiertas, podrían arrojar luz sobre sus últimos días, sus ritos funerarios y la magnitud de su amor. ¿Qué secretos guardarían las paredes de aquella última morada? ¿Qué objetos, palabras o símbolos descansan junto a ellos? En el desierto, bajo la luna egipcia, las arenas parecen moverse como si supieran la respuesta, pero el misterio permanece intacto, como un acertijo que espera al explorador correcto. Mientras tanto, la historia de Cleopatra y Marco Antonio sigue viva, tejiéndose en el tiempo. En el corazón del mar Egeo, en un naufragio olvidado por siglos, yacía un objeto que desafiaba la comprensión de su tiempo. Era el año 1901, cuando un grupo de buzos, explorando los restos de un barco romano frente a la isla de Antaicetera, encontró entre ánforas y estatuas un amasijo de bronce corroído y engranajes desgastados. Al principio, parecía un artefacto sin importancia, pero aquel fragmento contenía un secreto que cambiaría para siempre la visión del pasado. El objeto, conocido como el mecanismo de Antaicetera, resultó ser una maravilla de la ingeniería antigua. Los engranajes estaban dispuestos con una precisión que no se creía posible en la época clásica. Con el tiempo, los investigadores descifraron que era un complejo dispositivo astronómico, capaz de predecir con exactitud eclipses, movimientos planetarios y ciclos lunares. Pero, ¿quién había diseñado tal maravilla? ¿Cómo podía existir un computador tan avanzado en el mundo antiguo? Los científicos modernos se maravillaron al descubrir las inscripciones grabadas en las placas de bronce. Aquellas palabras, escritas en griego, parecían instrucciones para interpretar los movimientos celestes. El mecanismo contaba con decenas de engranajes interconectados, cada uno tallado con una perfección que sugería siglos de conocimiento acumulado. ¿Era este el legado de Arquímedes o de alguna otra mente brillante perdida en el tiempo? El naufragio que lo albergó era un barco de comerciantes cargado con tesoros del Mediterráneo, pero el mecanismo se destacó como un enigma en medio de las riquezas. Sus engranajes giraban con la suavidad de un reloj moderno, alineándose con el cosmos como si hubieran sido tocados por la mano de un dios. Los antiguos griegos, que miraban las estrellas buscando respuestas, habían creado una máquina que las interpretaba. La reconstrucción del dispositivo reveló un sistema de ruedas que marcaban las posiciones de los planetas, un zodiaco móvil y un calendario solar. Era como si los constructores hubieran atrapado el universo en una caja de bronce. Cada giro de sus engranajes llevaba al observador a un viaje por los cielos, permitiéndole comprender los misterios de los astros. Sin embargo, el propósito exacto del mecanismo sigue siendo un misterio. ¿Fue una herramienta para navegantes, un objeto ceremonial o un dispositivo educativo? Algunos creen que su complejidad sugiere un conocimiento transmitido por civilizaciones aún más antiguas, o incluso por seres de más allá de este mundo. Mientras tanto, el lugar donde fue encontrado sigue siendo visitado por exploradores y soñadores, esperando encontrar más fragmentos de este rompecabezas cósmico. Bajo las olas del Egeo, quizás otras máquinas duerman, esperando contar historias de un mundo antiguo más avanzado de lo que jamás imaginamos. El mecanismo de Antaicetera es un recordatorio de que el pasado está lleno de maravillas que desafían nuestras expectativas. En su silencio, habla de una humanidad que incluso en la antigüedad se atrevió a alcanzar las estrellas y capturar su danza eterna. Cuando el sol naciente doraba los templos de Amarna, la figura de Nefertiti brillaba como una deidad. La reina, famosa por su belleza y su papel en la revolución religiosa de Akenatón, gobernó junto a su esposo en un periodo de cambio radical. Su imagen, tallada en relieves y esculturas, se convirtió en símbolo de poder y gracia. Pero como el sol que adoraban, su presencia se desvaneció sin dejar rastro.
La desaparición de Nefertiti dejó perplejos a los historiadores y arqueólogos durante siglos. Los registros que alguna vez la celebraron como la gran esposa real de repente se apagaron. Algunos creen que cayó en desgracia, mientras que otros sugieren que asumió un nuevo papel bajo un nombre diferente. Las teorías oscilan entre la conspiración política y un retiro espiritual. Los templos de Amarna, una ciudad levantada para honrar al dios Atón, guardan pistas de su reinado, pero también de su misterioso final. Las paredes del gran templo solar cuentan historias incompletas y las estatuas que la representaban fueron destruidas, como si el tiempo mismo quisiera borrar su legado. ¿Fue un acto de venganza, una estrategia política o un simple olvido? En las tumbas reales del Valle de los Reyes, los arqueólogos han buscado su descanso final. Sin embargo, los corredores oscuros y las cámaras selladas se han mostrado reacias a revelar su secreto. Algunos creen que podría haber sido enterrada junto a Akenatón, pero las excavaciones en su tumba no han dado ninguna respuesta definitiva. El descubrimiento de una cámara oculta en la tumba de Tutankamón alimentó nuevas esperanzas. Se teoriza que Nefertiti podría estar detrás de esos muros, descansando junto al joven faraón que según algunos era su hijo. Pero las pruebas han sido inconclusas, dejando a los expertos divididos entre el escepticismo y la anticipación. Mientras tanto, su busto, una de las obras más icónicas del arte egipcio, descansa en el Museo de Berlín, observando a los visitantes con su mirada enigmática. La perfección de su rostro y la serenidad de su expresión parecen guardar la clave de su historia, pero Nefertiti, como una esfinge, mantiene su silencio. Su desaparición plantea preguntas que resuenan a través de los siglos. ¿Fue víctima de intrigas palaciegas? ¿Abandonó el poder por motivos personales o religiosos? O quizás su historia, como tantas otras, se perdió en las arenas del tiempo, dejando solo un eco de lo que una vez fue. Mientras los arqueólogos y estudiosos continúan su búsqueda, el misterio de Nefertiti permanece intacto. Es una historia que, como el Nilo, fluye a través de la historia, siempre cambiante, siempre elusiva. Y así, la reina olvidada sigue fascinando al mundo, un enigma que invita a soñar y a explorar los secretos del antiguo Egipto. Bajo el ardiente sol de la antigua Mesopotamia, los sacerdotes sumerios alzaban sus manos hacia el cielo, invocando a los Anunnaki, dioses cuyos nombres resonaban en las tablillas de arcilla grabadas con cuneiforme. Según las leyendas, estos seres descendieron del cielo para dar forma al mundo y gobernar sobre los humanos. Pero, ¿eran dioses verdaderos o visitantes de más allá de las estrellas? Las historias de los Anunnaki describían a seres majestuosos, de proporciones sobrehumanas, que poseían un conocimiento vasto y habilidades que parecían mágicas. En las ciudades de Uruk, Nippur y Eridu se decía que los Anunnaki habían diseñado templos y zigurats que conectaban la tierra con el cielo. Estas estructuras, con su geometría perfecta, parecían reflejar un entendimiento avanzado del cosmos. El mito de la creación, grabado en tablillas sumerias, contaba cómo los Anunnaki modelaron a los primeros humanos a partir del barro, mezclando la arcilla con la sangre de un dios caído. Estos primeros hombres fueron creados para trabajar la tierra y servir a los dioses, quienes los gobernaban desde los cielos. Pero con el tiempo, los Anunnaki parecieron perder interés en su creación, dejando a la humanidad para labrar su propio destino. En el corazón de estos relatos estaba la figura de Enki, el dios del agua y la sabiduría, quien se rebeló contra el orden establecido por su hermano Enlil. Según los mitos, Enki compartió secretos con los humanos, enseñándoles a construir ciudades y a interpretar las estrellas. Algunos teóricos modernos sugieren que estas historias podrían ser relatos de un contacto real con civilizaciones avanzadas, reinterpretadas por los sumerios como encuentros divinos. Las leyendas de los Anunnaki no se limitaban a la creación, también hablaban de una gran catástrofe, un diluvio enviado para purgar el mundo. Enki, compasivo, advirtió a Ziusudra, el Noé sumerio, para que construyera un arca y preservara la vida. Este relato, similar a las historias bíblicas, llevó a muchos a preguntarse si las culturas antiguas compartían una memoria común de sus orígenes. El misterio de los Anunnaki se profundizó con la aparición de tablillas que mencionaban el término Nibiru, un supuesto planeta desde donde los dioses descendieron. Algunos teóricos relacionaron esto con la idea de un planeta desconocido en nuestro sistema solar, aunque la comunidad científica desestimó tales afirmaciones como fantasía. Mientras las tablillas de arcilla continúan desvelando fragmentos de su historia, los Anunnaki permanecen envueltos en un aura de misterio. Representan un puente entre lo terrenal y lo celestial, una pregunta sin respuesta que nos recuerda cuán vasto y desconocido es nuestro pasado. Los mitos de los Anunnaki nos invitan a mirar hacia el cielo con la misma mezcla de asombro y curiosidad que los sumerios sintieron hace miles de años.
son un legado de nuestra interminable búsqueda por comprender el lugar de la humanidad en el cosmos. Bajo el árido terreno de Shan, en la provincia de Shanxi, China, yace uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes de la historia, el Ejército de Terracota. Fue un día cualquiera en el año 1974 cuando unos campesinos, cavando en busca de agua, desenterraron fragmentos de lo que parecían ser figuras humanas. Lo que encontraron fue solo la punta del iceberg de un secreto que había permanecido enterrado durante más de 2000 años. Cuando los arqueólogos llegaron al lugar, descubrieron miles de guerreros de tamaño real, cada uno único en expresión y detalle. Sus armaduras, armas y caballos de terracota parecían listos para una batalla eterna. Este ejército había sido creado para proteger al primer emperador de China, Qin Shi Huang, en su viaje al más allá. Según las leyendas, Qin Shi Huang había buscado la inmortalidad durante su vida, pero, al no encontrarla, decidió construir un imperio en el inframundo. El lugar era inmenso, un complejo funerario que abarcaba kilómetros, con túneles y cámaras que reflejaban la grandeza del emperador. En el centro de todo, aún sin excavar, se encuentra su tumba, que según los relatos está protegida por trampas y ríos de mercurio que fluyen como símbolos de su poder. La decisión de enterrar a estas figuras plantea un enigma. ¿Era simplemente una demostración de poder o había un significado espiritual más profundo? Cada estatua, cuidadosamente modelada, parecía contar una historia. Había arqueros, generales, infantería y caballos, todos posicionados en formación de batalla. Los detalles eran asombrosos, desde los pliegues de sus ropajes hasta las expresiones en sus rostros. Era evidente que los artesanos habían dedicado años, incluso décadas, a esta tarea, trabajando bajo las órdenes del emperador y dejando atrás un legado que desafiara al tiempo. Los textos antiguos sugerían que Qin Shi Huang temía a los espíritus y a sus enemigos muertos tanto como a los vivos. Este ejército no solo era un símbolo de su dominio terrenal, sino una barrera contra las fuerzas invisibles del inframundo. ¿Pero qué llevó al emperador a imaginar tal necesidad? Quizás era su obsesión con la inmortalidad y su creencia de que el más allá sería tan peligroso como el mundo que dejaba atrás. El proceso de creación del ejército fue igualmente intrigante. Se cree que los artesanos utilizaron moldes para las partes principales, pero cada figura fue personalizada con detalles únicos, como si los escultores quisieran dotar a estas figuras de una esencia propia. ¿Acaso cada guerrero representaba a alguien real del ejército de Qin? Este detalle alimenta la teoría de que estas estatuas eran algo más que simples guardianes simbólicos. Conforme se desenterraron más figuras, surgieron misterios adicionales. Algunas estatuas estaban dañadas, como si hubieran sido destruidas deliberadamente. Los arqueólogos encontraron indicios de incendios y saqueos en el sitio, lo que sugiere que el complejo pudo haber sido atacado después de la muerte del emperador. ¿Fueron los rebeldes de la dinastía sucesora quienes intentaron borrar el legado de Qin Shi Huang? El descubrimiento de los guerreros de Xi'an nos transporta a una época de ambición desmedida y creencias profundamente arraigadas sobre la vida y la muerte. Cada figura parece cargar con el peso de una historia que aún no hemos descifrado por completo. Un relato de poder, temor y la eterna búsqueda de trascendencia. Mientras el ejército de terracota sigue en su vigilia eterna, los investigadores continúan buscando respuestas. Continúan desentrañando los secretos de este increíble hallazgo. Cada nuevo descubrimiento amplía nuestra comprensión, pero también profundiza el misterio. Qin Shi Huang, incluso en la muerte, logró lo que tanto deseaba: ser recordado para siempre. En el árido desierto de Sudán, lejos de las emblemáticas pirámides de Giza, se alzan las pirámides de Nubia, estructuras que parecen resonar con la grandeza del antiguo Egipto, pero que cuentan una historia propia. Estas pirámides, más numerosas que las de Egipto, son un testimonio del reino de Kush, una civilización que floreció al sur del Nilo y que rivalizó en esplendor con sus vecinos del norte. Las pirámides nubias, más pequeñas y empinadas que sus contrapartes egipcias, fueron construidas como tumbas para los reyes y reinas de Kush, aunque comparten ciertas similitudes con las egipcias, como su función funeraria y su alineación astronómica, tienen características únicas que las distinguen. Cada una parece ser un eco de una tradición adaptada, un reflejo de cómo los kushitas tomaron influencias externas y las moldearon a su propia identidad. El reino de Kush tenía una relación compleja con Egipto. Durante siglos los kushitas comerciaron, lucharon y se mezclaron culturalmente con los egipcios. En un momento, incluso gobernaron Egipto como la dinastía 25, conocida como la dinastía de los faraones negros. Sin embargo, las pirámides de Nubia no son simplemente una imitación.
Representan un renacimiento de tradiciones egipcias adaptadas a las creencias y necesidades locales. El lugar más emblemático de estas construcciones es Meroe, la capital del reino de Kush. Allí, las pirámides se alzan en un paisaje desolado, proyectando sombras largas sobre la arena. Cada tumba está decorada con relieves que cuentan historias de los difuntos y su viaje al más allá. Las escenas muestran un panteón de dioses que incluye tanto deidades egipcias como divinidades exclusivamente kushitas, un testimonio de la riqueza cultural del reino. Los arqueólogos han debatido durante mucho tiempo cómo los kushitas adquirieron el conocimiento arquitectónico para construir estas estructuras. Algunos argumentan que fueron influenciados directamente por los egipcios, mientras que otros sugieren que desarrollaron sus propias técnicas basándose en una comprensión compartida del Nilo como fuente de vida y espiritualidad. Los restos de herramientas y las inscripciones en las tumbas indican una conexión, pero también una evolución distintiva. Las pirámides nubias son mucho más que simples monumentos funerarios. Son símbolos de poder, espiritualidad y resistencia cultural. Durante los siglos en que Egipto declinaba, Kush prosperaba, mostrando al mundo que las civilizaciones del sur del Nilo eran igual de sofisticadas y ambiciosas. En las inscripciones, los reyes de Kush se describen no solo como gobernantes de la tierra, sino como intermediarios entre los dioses y su pueblo. El descubrimiento de estas pirámides en el siglo XIX causó asombro y fascinación en el mundo occidental. Sin embargo, el saqueo y la negligencia también dejaron su huella, llevándose tesoros invaluables y dañando estructuras que habían resistido siglos de olvido. A pesar de estos desafíos, las pirámides de Nubia siguen en pie, desafiando al tiempo y contando sus historias a quienes las visitan. Mientras los arqueólogos continúan explorando estas tumbas, queda claro que aún hay mucho por descubrir. Cada pirámide, con sus relieves y secretos enterrados, es un portal al pasado que nos invita a reflexionar sobre el ingenio humano y la diversidad cultural de las antiguas civilizaciones. Al igual que las aguas del Nilo conectaron a Egipto y Kush, estas estructuras nos conectan con un capítulo olvidado de nuestra historia compartida. En el corazón de la antigua Mesopotamia, en una Babilonia envuelta en misterio y magnificencia, se alzaban, según los relatos antiguos, los jardines colgantes. Estas maravillas, consideradas una de las 7 maravillas del mundo antiguo, no eran simples jardines. Eran un testimonio de la capacidad humana para desafiar la naturaleza misma. Sin embargo, su existencia sigue siendo un enigma que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Según la leyenda, estos jardines fueron creados por el rey Nabucodonosor II para su esposa Amitis, una princesa de Media que añoraba las montañas verdes de su tierra natal. En un gesto de amor, el rey ordenó construir terrazas escalonadas donde la vegetación florecía exuberante en medio del desierto. Cascadas artificiales fluían desde lo alto, alimentadas por un intrincado sistema de irrigación que desafiaba la tecnología de la época. Las descripciones hablan de un paraíso terrenal que parecía flotar en el aire, dejando a los visitantes atónitos. Sin embargo, los jardines colgantes nunca han sido encontrados. Excavaciones en Babilonia no han revelado restos que coincidan con estas descripciones, lo que ha llevado a algunos expertos a cuestionar si realmente existieron en Babilonia o si en realidad estaban ubicados en otra ciudad, como Nínive. Otros sugieren que pudieron haber sido una creación literaria, una metáfora de la fertilidad y el poder del imperio. A pesar de la falta de evidencia física, las narraciones de los jardines han dejado una marca indeleble en la historia. Los textos antiguos describen un sistema de poleas y tornos que llevaban agua desde el río Éufrates hasta los niveles superiores de las terrazas. Este sistema, si existió, habría sido un logro de ingeniería comparable a los avances tecnológicos más impresionantes de la antigüedad. El misterio de los jardines colgantes también plantea preguntas sobre cómo una estructura tan monumental podría haberse construido y mantenido. Los materiales necesarios, como las piedras y el suelo fértil, habrían tenido que ser transportados desde grandes distancias. Además, el clima seco de Mesopotamia habría requerido un esfuerzo constante para mantener la vegetación viva y próspera. Cada detalle sugiere una empresa de proporciones colosales. La literatura antigua, incluida la obra de historiadores griegos como Estrabón y Filón de Bizancio, es la principal fuente de información sobre los jardines. Sin embargo, estas inscripciones a menudo se basan en relatos de segunda mano, lo que deja espacio para la interpretación y la exageración. Los textos hablan de árboles frutales, flores exóticas y hierbas aromáticas que crecían en un entorno casi mágico, elevando el espíritu de quienes los contemplaban. Algunos investigadores creen que los jardines colgantes no eran un lugar físico, sino una representación idealizada del poder y la capacidad del ser humano para crear belleza en medio del desierto. En este sentido, los jardines serían un símbolo más que una realidad tangible.
un recordatorio de que la imaginación puede ser tan poderosa como las piedras y los ladrillos. En las canteras de granito rojo de Asuán, bajo el abrasador sol del desierto egipcio, yace una obra inconclusa que revela tanto la ambición como los desafíos de los antiguos egipcios. El obelisco inacabado, el más grande jamás concebido, permanece en su lugar de origen, ofreciendo un vistazo único al proceso de construcción de estos monumentos colosales. Tallado directamente en la roca madre, este obelisco habría alcanzado una altura de casi 42 metros y un peso de más de 1000 toneladas. Los artesanos comenzaron a trabajar en el obelisco con herramientas simples de dolerita, golpeando el granito con precisión y paciencia para liberar la forma monumental de la piedra. Sin embargo, en algún momento del proceso, una grieta apareció en la estructura, haciendo que fuera imposible continuar sin riesgo de fractura. En lugar de intentar repararlo, los trabajadores abandonaron el proyecto, dejando atrás una reliquia de lo que pudo haber sido. La decisión de construir un obelisco de tal magnitud plantea preguntas fascinantes. ¿Para qué faraón estaba destinado? Algunos sugieren que podría haber sido un encargo de la reina Hatshepsut, conocida por su amor por la arquitectura monumental. Si se hubiera completado, el obelisco habría sido un símbolo de poder y conexión divina, erigido probablemente en el templo de Amón en Karnak, donde otros obeliscos aún se alzan en majestuosa soledad. El obelisco inacabado no solo revela las ambiciones de los egipcios, sino también los desafíos técnicos a los que se enfrentaban. Mover una estructura de tal tamaño habría requerido un ingenio extraordinario. Los textos antiguos y las representaciones artísticas sugieren que los egipcios utilizaban trineos, rodillos de madera y canales de agua para transportar obeliscos desde las canteras hasta su destino final. Sin embargo, un obelisco de este tamaño habría superado incluso sus capacidades más avanzadas. Explorar las canteras de Asuán es como retroceder en el tiempo. Las marcas de las herramientas aún son visibles en el granito, testigos silenciosos de los esfuerzos de los artesanos. Al caminar por el sitio, uno no puede evitar imaginar el bullicio de actividad. Sonido rítmico de las herramientas, los gritos de los capataces y el calor sofocante que envolvía a los trabajadores es un recordatorio palpable de la humanidad detrás de las maravillas arquitectónicas del antiguo Egipto. La grieta que detuvo la construcción del obelisco inacabado es más que un defecto. Es un símbolo de los límites de la tecnología antigua. A pesar de su habilidad y dedicación, los egipcios eran vulnerables a los caprichos de la naturaleza. Esta imperfección nos conecta con los artesanos, recordándonos que aunque lograron hazañas increíbles, también enfrentaron fracasos y desafíos que humanizan su legado. El obelisco inacabado permanece en Asuán como un monumento tanto a la ambición como a los límites humanos, una obra que inspira asombro y reflexión en igual medida. Es un testimonio de la dedicación de los antiguos egipcios y de la fragilidad de sus sueños frente a la resistencia de la piedra. A través de él su historia sigue viva, resonando en el presente con la misma fuerza con la que el granito resistió sus esfuerzos. En los vastos desiertos y mesetas del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, los pueblos Anasazi dejaron un legado monumental de arquitectura y misterio. En los acantilados de Mesa Verde y los valles de Chaco Canyon, erigieron ciudades de piedra que parecían desafiar la lógica de su entorno árido. Sin embargo, su abrupta desaparición en el siglo XI después de Cristo dejó a los arqueólogos y narradores de historias intrigados por siglos. En lo alto de un acantilado escarpado, una aldea Anasazi se recostaba contra la roca, con terrazas y habitaciones que parecían colgar de las paredes de piedra. El sol del desierto abrasaba, pero los Anasazi habían aprendido a dominar su entorno. Sistemas de canales y embalses capturaban cada gota de agua, alimentando sus cultivos de maíz, frijoles y calabazas. Por las noches, bajo un cielo cuajado de estrellas, las historias se transmitían alrededor del fuego. Relatos de sus ancestros y los dioses que habitaban las montañas. Un día, sin previo aviso, el silencio envolvió las aldeas. Las casas quedaron vacías, las herramientas abandonadas en medio del trabajo y las huellas de su partida se desvanecieron con el viento del desierto. Los acantilados que alguna vez resonaron con risas y voces humanas quedaron mudos, como si los Anasazi se hubieran disuelto en el tiempo. ¿Pero qué los llevó a abandonar sus hogares? Algunos creen que el cambio climático fue su verdugo. Una sequía prolongada pudo haber agotado sus recursos, obligándolos a buscar tierras más fértiles. Otros sugieren conflictos internos, disputas por los escasos recursos o tensiones entre clanes. Hay quienes susurran historias más sombrías, presiones externas de otros grupos o incluso sacrificios rituales en un intento desesperado por apaciguar a los dioses. En las ruinas de Chaco Canyon, los arqueólogos encontraron vestigios de ceremonias que hablaban de una conexión profunda con lo espiritual. Grandes quivas,
Cámaras subterráneas servían como centros rituales donde los Anasazi se reunían para honrar a sus deidades. Quizás, en su partida, buscaron nuevos horizontes donde pudieran seguir viviendo bajo el amparo de sus creencias. La arquitectura que dejaron atrás es un testamento de su ingenio. Las paredes, perfectamente alineadas con los ciclos solares y las estrellas, sugieren un conocimiento astronómico avanzado. Sus caminos rectos, que se extienden por millas, parecen dirigirse hacia destinos desconocidos, trazados con una intención que todavía escapa a la comprensión moderna. Algunos descendientes modernos, como los pueblos Hopi y Zuni, consideran a los Anasazi como sus ancestros. Sus relatos orales hablan de migraciones guiadas por señales espirituales, movimientos en busca de equilibrio y armonía con el universo. Según estas tradiciones, los Anasazi no desaparecieron, simplemente siguieron su camino hacia un destino predestinado. A lo largo de las costas del estado de Gujarat en la India, las olas del mar de Arabia ocultan un enigma milenario. Bajo sus aguas se encuentran los restos de una ciudad sumergida que muchos creen que es la legendaria Dvaraka, la capital del dios Krishna. Esta ciudad, descrita en los textos sagrados del Mahabharata, ha alimentado la imaginación de devotos y exploradores durante siglos. En los textos antiguos, Dvaraka es narrada como una ciudad magnífica, construida en la costa por el propio Krishna. Sus palacios resplandecían con gemas y oro, y sus calles bullían con actividad. Según la leyenda, tras la muerte de Krishna, la ciudad fue tragada por el mar, un acto de la voluntad divina para preservar su santidad y apartarla de los ojos mortales. En las últimas décadas, los arqueólogos han descubierto estructuras sumergidas cerca de la moderna Dvaraka, pilares y muros de piedra, caminos que parecen llevar a templos y residencias. Todo sugiere la existencia de una ciudad en las profundidades. Los métodos de datación indican que estas ruinas podrían tener miles de años, lo que las conecta con la época mencionada en los textos antiguos. Mientras los buzos exploran el lecho marino, encuentran artefactos que podrían pertenecer a una civilización avanzada para su tiempo. Vasijas de cerámica, herramientas de metal y tallas de piedra emergen del barro submarino, testigos silenciosos de una sociedad que quizás existió más allá del mito. Sin embargo, las aguas también guardan sus secretos, oscureciendo detalles que podrían confirmar si esta es realmente la Dvaraka de Krishna. La historia de Dvaraka está profundamente entrelazada con la devoción espiritual. Para los hindúes, la ciudad no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano. Las peregrinaciones a la moderna Dvaraka, una ciudad que lleva el mismo nombre, mantienen viva la memoria de aquella urbe sumergida. Los templos locales celebran las hazañas de Krishna y la gloria de su ciudad perdida. La mitología y la arqueología se entrelazan, difuminando las líneas entre la historia y la fe. Mientras algunos expertos argumentan que las ruinas son evidencia de una civilización real que inspiró el mito, otros insisten en que Dvaraka sigue siendo un lugar espiritual, más allá de lo tangible. El debate continúa, mientras las olas siguen cubriendo el pasado. Para quienes bucean entre las ruinas, cada inmersión es una búsqueda de respuestas y un encuentro con lo desconocido. Las aguas de Dvaraka guardan una serenidad inquietante, como si la ciudad sumergida esperara pacientemente a revelar sus secretos. Cada piedra y cada artefacto encontrado cuenta una historia fragmentada, como un rompecabezas cuya solución parece estar al alcance, pero siempre esquiva. En la superficie, los barcos pesqueros se deslizan sobre un mundo perdido, inconscientes de las maravillas ocultas bajo las olas. Dvaraka sigue siendo un símbolo de esperanza y misterio, una ciudad que desafía los límites del tiempo y la comprensión. ¿Será algún día desvelado por completo su enigma? Por ahora, la ciudad bajo el agua continúa fascinando a quienes buscan descubrir la verdad tras el mito. En las vastas planicies de Mesopotamia, cuando los reinos se alzaban y caían en una constante lucha por el poder, un monolito oscuro emergió como símbolo de orden y autoridad, la estela de Hammurabi. Erigida bajo el reinado del gran rey babilónico, no era solo una piedra tallada, sino un manifiesto de cómo debía regirse un reino. Su superficie de basalto relucía bajo el sol mesopotámico, con grabados que parecían susurrar la voluntad de los dioses. La figura imponente de Hammurabi se destacaba en la parte superior de la estela, con su corona y báculo, de frente al dios Shamash, el dispensador de justicia. Era un momento divino capturado en piedra, en el que se declaraba que las leyes no eran creación del hombre, sino mandatos divinos. Debajo de esta escena celestial, más de 280 leyes estaban inscritas en escritura cuneiforme. Cada línea delineaba normas específicas, desde los derechos de los agricultores hasta los castigos por delitos graves. Estas leyes eran claras, duras y en muchos casos brutales.
Ojo por ojo, diente por diente, proclamaba uno de los pasajes más famosos, reflejando un sistema de justicia que buscaba equilibrio, pero también control. El pueblo de Babilonia veía la estela como una representación tangible de la justicia del rey. Pero más allá de ser un simple código legal, la estela era también un instrumento de propaganda. En cada rincón del reino se hablaba de la sabiduría de Hammurabi, de su cercanía a los dioses y de su deber divino de proteger a los débiles y castigar a los malvados. La estela consolidaba su imagen como el gobernante ideal. A medida que los comerciantes, campesinos y jueces consultaban las leyes inscritas, la presencia del monolito se convertía en una fuerza unificadora, pero también marcaba un mensaje sutil: el poder absoluto del rey. Sonido rítmico de las herramientas, los gritos de los capataces y el calor sofocante que envolvía a los trabajadores es un recordatorio palpable de la humanidad detrás de las maravillas arquitectónicas del antiguo Egipto. La grieta que detuvo la construcción del obelisco inacabado es más que un defecto. Es un símbolo de los límites de la tecnología antigua. A pesar de su habilidad y dedicación, los egipcios eran vulnerables a los caprichos de la naturaleza. Esta imperfección nos conecta con los artesanos, recordándonos que aunque lograron hazañas increíbles, también enfrentaron fracasos y desafíos que humanizan su legado. El obelisco inacabado permanece en Asuán como un monumento tanto a la ambición como a los límites humanos, una obra que inspira asombro y reflexión en igual medida. Es un testimonio de la dedicación de los antiguos egipcios y de la fragilidad de sus sueños frente a la resistencia de la piedra. A través de él su historia sigue viva, resonando en el presente con la misma fuerza con la que el granito resistió sus esfuerzos. En los vastos desiertos y mesetas del suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, los pueblos Anasazi dejaron un legado monumental de arquitectura y misterio. En los acantilados de Mesa Verde y los valles de Chaco Canyon, erigieron ciudades de piedra que parecían desafiar la lógica de su entorno árido. Sin embargo, su abrupta desaparición en el siglo XI después de Cristo dejó a los arqueólogos y narradores de historias intrigados por siglos. En lo alto de un acantilado escarpado, una aldea Anasazi se recostaba contra la roca, con terrazas y habitaciones que parecían colgar de las paredes de piedra. El sol del desierto abrasaba, pero los Anasazi habían aprendido a dominar su entorno. Sistemas de canales y embalses capturaban cada gota de agua, alimentando sus cultivos de maíz, frijoles y calabazas. Por las noches, bajo un cielo cuajado de estrellas, las historias se transmitían alrededor del fuego, relatos de sus ancestros y los dioses que habitaban las montañas. Un día, sin previo aviso, el silencio envolvió las aldeas. Las casas quedaron vacías, las herramientas abandonadas en medio del trabajo y las huellas de su partida se desvanecieron con el viento del desierto. Los acantilados que alguna vez resonaron con risas y voces humanas quedaron mudos, como si los Anasazi se hubieran disuelto en el tiempo. ¿Pero qué los llevó a abandonar sus hogares? Algunos creen que el cambio climático fue su verdugo. Una sequía prolongada pudo haber agotado sus recursos, obligándolos a buscar tierras más fértiles. Otros sugieren conflictos internos, disputas por los escasos recursos o tensiones entre clanes. Hay quienes susurran historias más sombrías, presiones externas de otros grupos o incluso sacrificios rituales en un intento desesperado por apaciguar a los dioses. En las ruinas de Chaco Canyon, los arqueólogos encontraron vestigios de ceremonias que hablaban de una conexión profunda con lo espiritual. Grandes quivas, cámaras subterráneas, servían como centros rituales donde los Anasazi se reunían para honrar a sus deidades. Quizás, en su partida, buscaron nuevos horizontes donde pudieran seguir viviendo bajo el amparo de sus creencias. La arquitectura que dejaron atrás es un testamento de su ingenio. Las paredes, perfectamente alineadas con los ciclos solares y las estrellas, sugieren un conocimiento astronómico avanzado. Sus caminos rectos, que se extienden por millas, parecen dirigirse hacia destinos desconocidos, trazados con una intención que todavía escapa a la comprensión moderna. Algunos descendientes modernos, como los pueblos Hopi y Zuni, consideran a los Anasazi como sus ancestros. Sus relatos orales hablan de migraciones guiadas por señales espirituales, movimientos en busca de equilibrio y armonía con el universo. Según estas tradiciones, los Anasazi no desaparecieron, simplemente siguieron su camino hacia un destino predestinado. A lo largo de las costas del estado de Guyarat en la India, las olas del mar de Arabia ocultan un enigma milenario. Bajo sus aguas se encuentran los restos de una ciudad sumergida que muchos creen que es la legendaria Dvaraka, la capital del dios Krishna. Esta ciudad, descrita en los textos sagrados del Mahabharata, ha alimentado la imaginación de devotos y exploradores durante siglos. En los textos antiguos, Dvaraka es narrada como una ciudad magnífica, construida en la costa por el propio Krishna.
Sus palacios resplandecían con gemas y oro, y sus calles bullían con actividad. Según la leyenda, tras la muerte de Krishna, la ciudad fue tragada por el mar, un acto de la voluntad divina para preservar su santidad y apartarla de los ojos mortales. En las últimas décadas, los arqueólogos han descubierto estructuras sumergidas cerca de la moderna Dvaraka, pilares y muros de piedra, caminos que parecen llevar a templos y residencias. Todo sugiere la existencia de una ciudad en las profundidades. Los métodos de datación indican que estas ruinas podrían tener miles de años, lo que las conecta con la época mencionada en los textos antiguos. Mientras los buzos exploran el lecho marino, encuentran artefactos que podrían pertenecer a una civilización avanzada para su tiempo. Vasijas de cerámica, herramientas de metal y tallas de piedra emergen del barro submarino, testigos silenciosos de una sociedad que quizás existió más allá del mito. Sin embargo, las aguas también guardan sus secretos, oscureciendo detalles que podrían confirmar si esta es realmente la Dvaraka de Krishna. La historia de Dvaraka está profundamente entrelazada con la devoción espiritual. Para los hindúes, la ciudad no es solo un lugar físico, sino un símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano. Las peregrinaciones a la moderna Dvaraka, una ciudad que lleva el mismo nombre, mantienen viva la memoria de aquella urbe sumergida. Los templos locales celebran las hazañas de Krishna y la gloria de su ciudad perdida. La mitología y la arqueología se entrelazan, difuminando las líneas entre la historia y la fe. Mientras algunos expertos argumentan que las ruinas son evidencia de una civilización real que inspiró el mito, otros insisten en que Dvaraka sigue siendo un lugar espiritual, más allá de lo tangible. El debate continúa, mientras las olas siguen cubriendo el pasado. Para quienes bucean entre las ruinas, cada inmersión es una búsqueda de respuestas y un encuentro con lo desconocido. Las aguas de Dvaraka guardan una serenidad inquietante, como si la ciudad sumergida esperara pacientemente a revelar sus secretos. Cada piedra y cada artefacto encontrado cuenta una historia fragmentada, como un rompecabezas cuya solución parece estar al alcance, pero siempre esquiva. En la superficie, los barcos pesqueros se deslizan sobre un mundo perdido, inconscientes de las maravillas ocultas bajo las olas. Dvaraka sigue siendo un símbolo de esperanza y misterio, una ciudad que desafía los límites del tiempo y la comprensión. ¿Será algún día desvelado por completo su enigma? Por ahora, la ciudad bajo el agua continúa fascinando a quienes buscan descubrir la verdad tras el mito. En las vastas planicies de Mesopotamia, cuando los reinos se alzaban y caían en una constante lucha por el poder, un monolito oscuro emergió como símbolo de orden y autoridad, la estela de Hammurabi. Erigida bajo el reinado del gran rey babilónico, no era solo una piedra tallada, sino un manifiesto de cómo debía regirse un reino. Su superficie de basalto relucía bajo el sol mesopotámico, con grabados que parecían susurrar la voluntad de los dioses. La figura imponente de Hammurabi se destacaba en la parte superior de la estela, con su corona y báculo, de frente al dios Shamash, el dispensador de justicia. Era un momento divino capturado en piedra, en el que se declaraba que las leyes no eran creación del hombre, sino mandatos divinos. Debajo de esta escena celestial, más de 280 leyes estaban inscritas en escritura cuneiforme. Cada línea delineaba normas específicas, desde los derechos de los agricultores hasta los castigos por delitos graves. Estas leyes eran claras, duras y en muchos casos brutales. Ojo por ojo, diente por diente, proclamaba uno de los pasajes más famosos, reflejando un sistema de justicia que buscaba equilibrio, pero también control. El pueblo de Babilonia veía la estela como una representación tangible de la justicia del rey. Pero más allá de ser un simple código legal, la estela era también un instrumento de propaganda. En cada rincón del reino se hablaba de la sabiduría de Hammurabi, de su cercanía a los dioses y de su deber divino de proteger a los débiles y castigar a los malvados. La estela consolidaba su imagen como el gobernante ideal. A medida que los comerciantes, campesinos y jueces consultaban las leyes inscritas, la presencia del monolito se convertía en una fuerza unificadora, pero también marcaba un mensaje sutil: el poder absoluto del rey. Protegían no solo a los ciudadanos, sino también a las riquezas acumuladas a través de siglos de comercio y conquista. Dentro de estas murallas, el palacio real resonaba con la actividad diaria: artesanos creando joyas de oro, escribas grabando tablillas de arcilla con la escritura lineal B, y sacerdotes llevando a cabo elaborados rituales para apaciguar a los dioses. Pero, a pesar de su esplendor, el destino de los micénicos se tornó sombrío hacia el siglo XI a.C. Sus ciudades comenzaron a desmoronarse. Los palacios, una vez centros vibrantes de cultura, fueron reducidos a ruinas.
Las tablillas que detallaban la administración de un reino complejo dejaron de ser grabadas, y el comercio que antes conectaba a Micenas con Egipto, Creta y Anatolia se desvaneció. Fue como si una sombra oscura se hubiera extendido sobre la península. Existen muchas teorías sobre su desaparición. Algunos creen que los pueblos del mar, misteriosos invasores que devastaron el Mediterráneo, jugaron un papel crucial. Otros sugieren que desastres naturales, como terremotos o sequías prolongadas, destruyeron la base agrícola y económica de la civilización. También se especula sobre conflictos internos, donde las rivalidades entre ciudades-estado llevaron al colapso del sistema político. Lo que queda de los micénicos son sus tumbas de pozo y las majestuosas tumbas de Tolos, donde los reyes fueron enterrados con máscaras de oro y armas de bronce. Estos objetos, hallados por arqueólogos como Heinrich Schliemann, revelan una sociedad rica en cultura, obsesionada con la muerte y el más allá, pero no cuentan toda la historia de su caída. En los siglos que siguieron, el legado micénico no se perdió del todo. Sus historias fueron transmitidas oralmente, transformándose en los mitos de la guerra de Troya, Agamenón y Ulises. Aunque sus ciudades quedaron desiertas, los griegos posteriores las recordaron como los hogares de héroes legendarios, infundiéndole un periodo de incertidumbre y pérdida del que Grecia tardaría siglos en recuperarse. Sin embargo, su desaparición también sembró las semillas de un renacimiento cultural que daría lugar al florecimiento de la Grecia clásica, una paradoja que sigue fascinando a historiadores y arqueólogos. Quizás nunca sabremos exactamente qué llevó al colapso de esta brillante civilización, pero mientras observamos los muros ciclópeos y los tesoros dorados, no podemos evitar asombrarnos ante la grandeza de los micénicos, un pueblo cuya sombra aún se extiende sobre el mundo antiguo. En los confines del suroeste de la península ibérica, entre el Guadalquivir y el Atlántico, se decía que existía una tierra rica en metales preciosos y cultura avanzada. Tartesos, como los griegos y romanos la llamaban. Era un nombre susurrado con asombro y misterio. La ciudad o quizá reino se describía como un lugar de riquezas incalculables, donde el oro y la plata fluían como ríos. Pero a pesar de su fama, Tartesos desapareció dejando tras de sí solo un eco en los registros antiguos. Las primeras menciones de Tartesos provienen de textos griegos. Heródoto hablaba de un rey llamado Argantonio, cuya longevidad y hospitalidad eran legendarias. Según el historiador, los tartesios comerciaban con los fenicios, quienes introdujeron la escritura y otras tecnologías en la región. Los griegos, maravillados por las riquezas que llegaban desde el lejano oeste, imaginaron a Tartesos como una tierra casi mítica, comparable a la Atlántida. El corazón de Tartesos estaba rodeado por minas de oro y plata que los habitantes explotaban con una habilidad sorprendente para su tiempo. Artefactos hallados en yacimientos como el carambolo sugieren una cultura sofisticada, con joyas de oro que rivalizaban con las creaciones de los orfebres del Mediterráneo oriental. Sin embargo, Tartesos no era solo riqueza. Sus habitantes desarrollaron una sociedad compleja, con templos dedicados a dioses locales y un sistema de gobierno que aún desconcierta a los investigadores. Con el tiempo, el comercio que enriqueció a Tartesos también atrajo la atención de potencias extranjeras. Los fenicios establecieron colonias en sus costas, como Gadir, y más tarde los cartagineses consolidaron su influencia. Pero en algún momento del siglo VI a.C., Tartesos desapareció de los registros históricos. Algunos sugieren que fue destruida por los cartagineses, celosos de su riqueza y poder. Otros creen que un cambio en los patrones comerciales, quizás debido al agotamiento de los recursos minerales, condenó a la región al olvido. El misterio de Tartesos ha inspirado siglos de especulación. ¿Era realmente un reino avanzado o simplemente un conglomerado de ciudades? ¿Fue una Atlántida terrestre cuya riqueza atrajo la destrucción? ¿O un mito alimentado por la imaginación de comerciantes y exploradores? Lo que sí es seguro es que Tartesos representa el encuentro de mundos, el Mediterráneo y el Atlántico, Oriente y Occidente, realidad y leyenda. Mientras se desentierran nuevos secretos en las arenas de Andalucía, Tartesos sigue vivo en la mente de quienes buscan comprender los enigmas del pasado. Quizás algún día las puertas emerjan de las profundidades del tiempo, revelando la verdad detrás de esta ciudad perdida que aún brilla como un sueño dorado en el horizonte de la historia antigua. En el corazón del Pacífico, en una de las islas más remotas del planeta, yace un misterio tan profundo como las aguas que la rodean. La isla de Pascua, conocida por sus enigmáticos moais, guarda un secreto aún más desconcertante: la escritura rongo-rongo, tallada en tablillas de madera. Esta escritura única parece hablar de un tiempo perdido, un eco de una civilización que floreció y desapareció en completo aislamiento.
Las tablillas de Rongorongo fueron descubiertas por los primeros europeos que llegaron a la isla en el siglo XVIII. Los nativos hablaban de ellas con reverencia, afirmando que contenían los cantos y las historias de sus ancestros. Cada tablilla está cubierta con una escritura que fluye como un río de símbolos, figuras de humanos, aves, peces y formas geométricas que desafían toda interpretación. Ningún otro sistema de escritura conocido se asemeja a este enigma y hasta hoy nadie ha descifrado su significado. Se dice que los sabios de la isla, los Tangata Rongorongo, eran los únicos capaces de leer estas inscripciones. Estos guardianes del conocimiento oral y escrito habrían usado las tablillas para registrar genealogías, eventos históricos y religiosos. Sin embargo, cuando la sociedad Rapa Nui colapsó debido a conflictos internos, enfermedades introducidas por europeos y la devastación ecológica, estos sabios desaparecieron, llevándose consigo las claves del Rongorongo. Los arqueólogos y lingüistas modernos han intentado descifrar las tablillas durante más de un siglo. Algunos creen que contienen un sistema de escritura silábico, mientras que otros sugieren que podrían ser técnicas mnemónicas, ayudando a los oradores a recordar largas narraciones. Sin embargo, sin una piedra roseta que proporcione equivalencias lingüísticas, el misterio persiste. Los símbolos siguen siendo un rompecabezas, una ventana cerrada al alma de una cultura que ya no puede hablar por sí misma. La escritura Rongorongo está estrechamente vinculada a los mitos de la creación de la isla. Según la tradición oral, los primeros colonos llegaron guiados por el rey Hotumatua, trayendo consigo el conocimiento sagrado que quedó plasmado en las tablillas. Estas inscripciones no solo tenían un propósito práctico, sino también espiritual, conectando a los habitantes con los dioses y fuerzas naturales que regían sus vidas. El descubrimiento de las tablillas plantea preguntas fascinantes. ¿Cómo logró una sociedad tan aislada desarrollar un sistema de escritura tan complejo? ¿Qué relación podría tener con otras culturas del Pacífico o incluso de regiones más lejanas? Algunos investigadores han sugerido conexiones improbables con las escrituras antiguas de América del Sur, pero estas teorías carecen de pruebas sólidas. En la penumbra de una isla que parece flotar entre la realidad y el mito, las tablillas Rongorongo esperan pacientemente a que alguien descifre su secreto. Tal vez cuando esto suceda, no solo se revelen las palabras de un pueblo perdido, sino también una visión completamente nueva del mundo antiguo, escrita en un lenguaje que conecta a los humanos con los misterios del cosmos. En el límite del mundo conocido, donde el mar Mediterráneo se encuentra con el vasto Atlántico, se alzaban los legendarios pilares de Hércules. Este par de formaciones rocosas, identificadas con el Peñón de Gibraltar al norte y el Monte Hacho o Jebel Musa al sur, marcaban para los antiguos el fin de la tierra y el inicio de lo desconocido. Eran la frontera última, un lugar cargado de simbolismo y temor que separaba lo civilizado de lo salvaje. Mitología griega. Los pilares de Hércules fueron erigidos por el héroe durante uno de sus 12 trabajos en su búsqueda de las manzanas doradas del jardín de las Hespérides. Para llegar a ellas debía cruzar las montañas que conectaban Europa y África. En lugar de rodearlas, usó su fuerza divina para separarlas, abriendo un paso que permitió el flujo entre el mar y el océano. Estos pilares no solo representaban su poder, sino también su desafío a las barreras naturales del mundo. Los navegantes fenicios, maestros del comercio marítimo, fueron los primeros en aventurarse más allá de los pilares de Hércules. Para ellos, estas formaciones no eran solo un límite geográfico, sino también un portal hacia nuevas riquezas. Las leyendas decían que más allá yacían islas llenas de tesoros y tierras fértiles. Sin embargo, cruzar este umbral era visto como un acto de valentía, ya que los dioses podían castigar a los intrépidos con tormentas y naufragios. Con el tiempo, los romanos heredaron estas historias y las ampliaron. Los pilares de Hércules aparecieron en monedas, mapas y escritos como símbolos del alcance del poder romano, una afirmación de que incluso los confines del mundo estaban bajo su influencia. Sin embargo, también sirvieron como recordatorio de la humildad humana frente a la inmensidad del cosmos, una advertencia contra la ibris, el orgullo que ofende a los dioses. Las leyendas en torno a los pilares no se limitaron al Mediterráneo. Los exploradores árabes y medievales hablaron de tierras más allá, algunas reales como las Canarias y otras míticas como la isla de San Borondón. Los pilares de Hércules se convirtieron en un concepto flexible, adaptándose a las culturas y épocas, pero siempre conservando su aura de misterio. En la era de las grandes exploraciones, los pilares de Hércules tomaron un significado nuevo. Cristóbal Colón, al partir hacia lo desconocido en 1492, cruzó este umbral llevando consigo la esperanza de abrir un nuevo capítulo en la historia humana. La inscripción latina en las columnas del escudo de España
plus ultra, más allá, refleja este espíritu, un eco de las ambiciones y temores que han acompañado a los humanos desde tiempos inmemoriales. Al atardecer, cuando el sol tiñe de oro el estrecho de Gibraltar, es fácil imaginar a Hércules, con su fuerza sobrehumana, separando las montañas y abriendo el camino hacia el infinito. Y mientras el viento susurra entre las rocas, los antiguos mitos parecen cobrar vida, recordándonos que incluso en la modernidad, los pilares de Hércules aún guardan secretos que esperan ser desentrañados. El horizonte egipcio nunca había visto algo tan desconcertante como el reinado de Akenatón. En una tierra que había venerado a un panteón de dioses durante milenios, este faraón decidió desafiar el orden establecido, elevando a un solo dios, Atón, como el único digno de adoración. Fue un acto que estremeció las bases religiosas y políticas de Egipto, creando una revolución que incluso siglos después sigue siendo objeto de asombro y debate. Cuando ascendió al trono como Amenhotep IV, su reinado parecía continuar las tradiciones de sus predecesores. Sin embargo, poco tiempo después adoptó el nombre de Akenatón, aquel que es útil para Atón, señalando el cambio radical que estaba por venir. Los templos dedicados a Amón y otros dioses comenzaron a cerrar sus puertas, mientras la luz solar de Atón inundaba los altares recién construidos. Akenatón no solo transformó la religión, sino que también fundó una nueva capital, Aketatón, el horizonte de Atón, ubicada en la actual Amarna. La ciudad fue un testimonio de su devoción al dios Sol. En sus paredes se grabaron escenas de la vida cotidiana, representando a Akenatón y su esposa Nefertiti, adorando a Atón bajo rayos que terminaban en manos que entregaban el símbolo de la vida. Era una visión completamente diferente de lo que Egipto había conocido. Pero no todos en Egipto aceptaron este cambio. Los sacerdotes de Amón, que habían sido una fuerza poderosa durante generaciones, vieron sus privilegios reducidos y sus templos profanados. Las élites tradicionales se encontraron marginadas, y el pueblo, acostumbrado a buscar la protección de múltiples dioses, quedó desconcertado ante esta nueva doctrina. La figura de Akenatón también era peculiar. Sus representaciones artísticas lo mostraban con rasgos estilizados. Un cráneo alargado, caderas anchas y extremidades delgadas. Algunos creen que estas imágenes eran simbólicas, representando su conexión con lo divino, mientras que otros sugieren que podría haber tenido alguna condición médica. Sea cual sea la verdad, estas imágenes solo añadieron misterio a su figura. El final del reinado de Akenatón fue tan controvertido como su inicio. La prosperidad de Egipto comenzó a tambalearse debido a la concentración de recursos en Aketatón y las tensiones con los territorios vecinos. Tras su muerte, su nombre fue sistemáticamente eliminado de los registros oficiales y Egipto volvió a sus antiguas tradiciones religiosas bajo el reinado de Tutankamón. Los arqueólogos modernos han encontrado fragmentos de su ciudad y de sus creencias en las arenas de Amarna. Las inscripciones revelan un fervor casi poético por Atón, mientras que los restos de templos cuentan la historia de un faraón que intentó llevar a su pueblo hacia una nueva era. Sin embargo, su revolución fue efímera, enterrada bajo siglos de rechazo. Akenatón sigue siendo una figura polarizadora. Algunos lo ven como un visionario adelantado a su tiempo, un precursor del monoteísmo. Otros como un hereje que puso en peligro la estabilidad de Egipto. Sin importar la perspectiva, su historia continúa iluminando el pasado con la intensidad de los rayos de Atón, desafiando nuestra comprensión de la antigüedad. En las vastas extensiones del desierto de Rub al-Hali, en la península arábiga, se encuentra una leyenda que habla de la riqueza y la caída de una ciudad perdida conocida como Ubar, también llamada Hiram de las Columnas. Según antiguos textos islámicos y relatos de viajeros, esta ciudad fue un centro de comercio y poder, construida por un pueblo conocido por desafiar a los dioses y provocar su furia. La historia de Ubar comienza con el pueblo de Ad, una tribu mencionada en el Corán como poseedora de grandes habilidades arquitectónicas y un profundo orgullo. Construyeron una ciudad magnífica, con altas columnas que parecían tocar el cielo, símbolo de su ambición y arrogancia. Ubar era un oasis de riqueza, situado en la ruta del incienso, por donde pasaban caravanas de camellos cargados de mirra y especias para comerciar. Sin embargo, la prosperidad de Ubar no estuvo exenta de advertencias divinas. Los relatos afirman que los habitantes se volvieron corruptos y desafiaron las leyes divinas, despreciando los mensajes enviados por el profeta Hud. En respuesta, un cataclismo se desató sobre la ciudad. Algunos dicen que fue un terremoto, mientras que otros hablan de una tormenta de arena que la enterró por completo. Durante siglos, Ubar fue considerada un mito, una historia destinada a enseñar la fragilidad de la humanidad frente al poder de lo divino.
Sin embargo, a finales del siglo XX, exploradores y arqueólogos comenzaron a buscar evidencias físicas de su existencia. Usando imágenes satelitales, identificaron caminos antiguos que convergían en un lugar específico del desierto, llevando al descubrimiento de un asentamiento que coincidía con las descripciones de Ubar. Los restos encontrados en el sitio incluían pozos profundos y estructuras de piedra que sugerían un oasis próspero. Sin embargo, los hallazgos también mostraron signos de colapso, posiblemente causado por la sobreexplotación de los recursos hídricos, lo que podría haber precipitado su desaparición. Los arqueólogos aún debaten si este lugar es realmente Ubar o simplemente otro asentamiento importante de la ruta del incienso. A pesar de los descubrimientos, el misterio de Ubar sigue vivo. La ciudad perdida continúa evocando imágenes de caravanas bajo un sol abrasador, de columnas que se alzan en el horizonte y de una tormenta que se traga todo a su paso. Es un recordatorio de cómo las historias antiguas pueden ser tanto advertencias como inspiraciones, enseñándonos a respetar la delicada armonía entre la humanidad y su entorno. En las noches estrelladas del desierto, cuando el viento sopla sobre las dunas, algunos dicen que aún se pueden escuchar los ecos de Ubar, sus columnas resonando en la imaginación de quienes buscan los secretos enterrados de la antigüedad. Así, la ciudad perdida permanece viva en los relatos, desafiando a quienes intentan separar el mito de la realidad. En el corazón de Asia Menor, la ciudad de Troya se alzaba como una fortaleza inexpugnable. Sus murallas altivas y robustas eran un testimonio de la habilidad arquitectónica de su pueblo y de la astucia de sus líderes. Los relatos de la antigua Troya hablaban de un sistema defensivo único, diseñado no solo para proteger a sus habitantes, sino también para resistir el embate de las fuerzas más poderosas de la época. Sin embargo, incluso las defensas más formidables tienen sus puntos débiles, como lo demostraría la legendaria guerra que enfrentó a griegos y troyanos. Las murallas de Troya no eran simples estructuras, eran un entramado de piedra caliza y ladrillo que alcanzaban alturas prodigiosas, cubriendo kilómetros de extensión alrededor de la ciudad. Desde sus torres de vigilancia, los soldados podían divisar a los enemigos a kilómetros de distancia, lo que otorgaba a Troya una ventaja estratégica crucial. Las puertas principales, diseñadas con pasadizos estrechos y fácilmente defendibles, se convertían en cuellos de botella para cualquier atacante. En tiempos de paz, estas murallas eran un símbolo de orgullo. En tiempos de guerra, una barrera infranqueable. Dentro de las murallas, Troya también se protegía con una compleja red de túneles y almacenes subterráneos. Estas construcciones no solo aseguraban el suministro de agua y alimentos durante largos asedios, sino que también ofrecían rutas de escape para sus habitantes. La ciudad estaba preparada para resistir durante meses, incluso años, lo que convirtió a Troya en una pesadilla para cualquier ejército invasor. Pero los troyanos no contaban con la tenacidad de los griegos y su determinación por tomar la ciudad. Los griegos, liderados por Agamenón, desplegaron todas sus estrategias militares frente a Troya, pero cada intento de atravesar sus murallas terminó en fracaso. Fueron años de lucha sin progreso, con ambos bandos sufriendo pérdidas devastadoras. Sin embargo, la obstinación griega no se detuvo. A través de la astucia de Odiseo, se ideó un plan que no atacaría las murallas directamente, sino que usaría la psicología y el simbolismo para penetrar el corazón de la ciudad. La construcción del caballo de madera marcó un giro inesperado en la guerra. Los griegos fingieron una retirada, dejando el enorme artefacto como ofrenda a los dioses. Dentro del caballo se escondieron los guerreros más habilidosos, esperando pacientemente el momento para atacar. Los troyanos, confiados en su victoria, abrieron sus puertas y llevaron el caballo dentro de la ciudad, sin sospechar que este sería el instrumento de su ruina. Esa noche, mientras los troyanos celebraban, los soldados griegos emergieron del caballo, abrieron las puertas de la ciudad y permitieron la entrada del ejército griego. Lo que siguió fue un saqueo devastador que terminó con la destrucción de Troya. Las mismas murallas que habían protegido a la ciudad durante generaciones se veían ahora reducidas a escombros. La resistencia troyana, tan orgullosa y valiente, fue finalmente superada, no por la fuerza, sino por la astucia. Los restos de Troya aún guardan el eco de aquella tragedia. Sus ruinas, desenterradas por arqueólogos, cuentan la historia de una ciudad que, pese a su grandeza, sucumbió al ingenio humano. Es un recordatorio de cómo incluso las fortalezas más imponentes pueden caer cuando se enfrentan a la creatividad y la persistencia de sus enemigos. En la vasta extensión del Mediterráneo, donde las olas acariciaban las costas de múltiples civilizaciones, una nación pequeña pero ambiciosa destacaba por su habilidad en el mar: los fenicios. Maestros indiscutibles de la navegación,
No solo conquistaron las aguas, sino que tejieron una red de comercio e influencia que alcanzó rincones lejanos y desconocidos para otras culturas de la antigüedad. Su tecnología naval no solo era avanzada, sino también una manifestación de su ingenio y capacidad para adaptarse a los desafíos del mar. Las embarcaciones fenicias eran maravillas de la ingeniería marítima. Desde los ágiles barcos comerciales, diseñados para transportar grandes cantidades de mercancías, hasta las robustas galeras de guerra, cada nave estaba construida con precisión. Los fenicios utilizaban maderas resistentes, como el cedro abundante en sus tierras, que ofrecía durabilidad y flexibilidad. Además, empleaban técnicas avanzadas de construcción, como uniones de mortaja y espiga, que hacían sus barcos más estables y confiables en aguas agitadas. Una de las claves de su éxito fue la invención de la quilla, una estructura que proporcionaba estabilidad a las embarcaciones y les permitía navegar con mayor seguridad en condiciones adversas. Este diseño revolucionario, combinado con velas triangulares y remos perfectamente sincronizados, les dio una ventaja significativa sobre sus competidores. Los fenicios también eran expertos en el uso de las estrellas para la navegación, una habilidad que les permitió explorar territorios lejanos y desconocidos. Desde sus puertos principales en Tiro, Sidón y Biblos, los fenicios lanzaban expediciones comerciales que alcanzaban las costas de Egipto, Grecia, Italia y el norte de África. Establecieron colonias en lugares estratégicos, como Cartago, que se convertiría en un importante centro de poder. Su comercio no solo incluía bienes materiales como vidrio, madera y metales, sino también ideas y conocimientos que influirían en las culturas con las que entraron en contacto. Los fenicios también exploraron más allá del Mediterráneo, llegando a las islas británicas en busca de estaño, un metal crucial para la fabricación de bronce. Incluso se especula que pudieron haber navegado alrededor del continente africano, una hazaña impresionante para su tiempo. Sus logros en el mar no solo reflejan su destreza técnica, sino también su valentía y curiosidad por lo desconocido. Sin embargo, su dominio marítimo no estuvo exento de desafíos. Los piratas, las tormentas y las rivalidades con otras potencias navales pusieron a prueba su capacidad para mantener su supremacía. A pesar de estos obstáculos, los fenicios se adaptaron y continuaron expandiendo su influencia, dejando un legado que aún resuena en la historia de la navegación. La tecnología naval fenicia es un testimonio de cómo una civilización puede superar sus limitaciones geográficas y establecerse como un poder global a través del ingenio y la determinación. Sus barcos, que una vez surcaron los mares con audacia, ahora descansan solo en los relatos de la historia, pero su espíritu de exploración sigue vivo en cada viaje que emprendemos hacia lo desconocido. En las profundidades de templos oscuros, donde la luz del día apenas rozaba las paredes cubiertas de inscripciones, los seguidores de Mitra se reunían en secreto. Este dios, cuyos orígenes se remontaban a la antigua Persia, había encontrado un lugar especial en el corazón del mundo romano. En un imperio repleto de dioses y tradiciones, Mitra destacaba no por su poder militar o su asociación con la política, sino por la devoción casi mística que sus seguidores le otorgaban. El culto a Mitra estaba envuelto en un velo de misterio. Solo los iniciados podían participar en sus rituales, que se realizaban en cavernas artificiales conocidas como mitreos. Estas estructuras, cuidadosamente construidas para asemejarse a cuevas, simbolizaban el vientre de la tierra, un lugar de renacimiento y conexión con el cosmos. En el centro de estos espacios sagrados siempre se encontraba una representación de Mitra matando a un toro, una imagen conocida como tauroctonía. Esta escena era mucho más que un simple acto de caza. Los iniciados veían en ella un complejo símbolo de sacrificio, fertilidad y renovación. Mitra, al derramar la sangre del toro, traía vida al mundo. Las estrellas que adornaban los cielos nocturnos estaban, según los mitraicos, vinculadas a este acto sagrado, estableciendo a Mitra como un mediador entre el cosmos y la humanidad. Cada ceremonia era un reflejo de esta conexión divina, un intento de alinear a los hombres con el orden celestial. El proceso de iniciación en el culto era largo y exigente. Los nuevos adeptos pasaban por 7 niveles de ascenso, cada uno asociado con un planeta y una virtud específica. Desde el grado más bajo, el cuervo, hasta el más alto, el padre. Los iniciados se transformaban espiritualmente, dejando atrás sus identidades mundanas para abrazar un propósito superior. Estas ceremonias incluían pruebas de resistencia, ayunos y la participación en banquetes simbólicos. El culto de Mitra era especialmente popular entre los soldados romanos. Su énfasis en la disciplina, el sacrificio y la hermandad resonaba profundamente en las filas del ejército. Los soldados que enfrentaban la muerte constantemente encontraban consuelo en la promesa de inmortalidad y renacimiento que el culto ofrecía.
Los mitreos se multiplicaron a lo largo de las fronteras del imperio, desde Britania hasta Siria, uniendo a los hombres bajo una fe común. Sin embargo, el culto no estuvo exento de conflictos. A medida que el cristianismo comenzaba a ganar terreno, surgieron tensiones entre ambas religiones. Los paralelismos entre Mitra y Cristo, especialmente en temas como el nacimiento en una cueva y la salvación a través del sacrificio, llevaron a debates teológicos acalorados. Con el tiempo, el cristianismo se consolidó como la religión predominante, relegando al culto de Mitra a las sombras de la historia. Como un enigma eterno, miles de menhires, piedras verticales de tamaños variables, se alzan en alineaciones aparentemente interminables. Estos antiguos monolitos, conocidos como los menhires de Karnak, han desafiado la comprensión humana durante siglos. ¿Quién los colocó allí? ¿Por qué lo hicieron? Estas preguntas, como las piedras mismas, permanecen inmóviles en el tiempo. La leyenda cuenta que los menhires fueron soldados petrificados por Merlín, el mago de las leyendas artúricas, mientras perseguían a sus enemigos. Aunque este relato está lleno de fantasía, las verdaderas razones detrás de estas estructuras son igual de fascinantes. Los arqueólogos han determinado que los menhires fueron erigidos hace más de 5.000 años, durante el Neolítico, pero su función exacta sigue siendo un misterio. Algunos creen que los menhires de Karnak formaban parte de un complejo sistema astronómico. Las alineaciones precisas de las piedras sugieren que pudieron haber sido utilizadas para observar los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas. Cada piedra, con su posición y orientación específicas, podría haber sido una herramienta para medir el tiempo, marcando los solsticios y equinoccios. Si esto es cierto, Karnak habría sido un centro de conocimiento astronómico mucho antes de la construcción de Stonehenge. Otros sugieren que los menhires tenían un propósito ritual. Las antiguas comunidades que los levantaron podrían haberlos considerado como puntos de conexión entre la tierra y el cielo. Las piedras, al ser tan altas y estar profundamente enterradas, simbolizaban una unión entre el mundo terrenal y lo divino. Los rituales realizados en su entorno habrían buscado garantizar cosechas abundantes, protección y prosperidad para la comunidad. El tamaño y la disposición de los menhires también apuntan a un uso social. Algunos investigadores creen que las alineaciones reflejaban una jerarquía, con las piedras más grandes representando a los líderes o figuras importantes de la comunidad. Las ceremonias alrededor de los menhires habrían sido momentos de unidad en los que la tribu reafirmaba su identidad colectiva y su conexión con sus antepasados. Sin embargo, la creación de este complejo monumental plantea aún más preguntas. ¿Cómo lograron estas comunidades neolíticas mover y erigir piedras de varias toneladas sin las herramientas avanzadas que conocemos hoy? Las técnicas utilizadas siguen siendo objeto de debate, pero la dedicación y el esfuerzo colectivo necesarios para construir Karnak son innegables. Este lugar es un testimonio de la ingeniosidad y la fuerza de voluntad de nuestros antepasados. Karnak también ha sido objeto de teorías más especulativas. Algunos creen que los menhires son puntos de energía terrestre, alineados con líneas ley que conectan lugares sagrados en todo el mundo. Otros, menos convencionales, sugieren que las piedras fueron colocadas por visitantes extraterrestres, dejando a Karnak como un marcador enigmático de un encuentro intergaláctico. En las brumosas costas escandinavas, donde los vientos del norte susurraban secretos entre los pinos, los vikingos tallaron símbolos que parecían contener la esencia misma del universo. Las runas, grabadas en piedra, madera y hueso, no eran meras letras para ellos. Cada trazo poseía un significado profundo, una conexión con los dioses y las fuerzas invisibles que regían el mundo. Según las sagas, estas misteriosas marcas fueron otorgadas a los humanos por Odín, el dios supremo, después de que colgara durante 9 días y noches del árbol Yggdrasil, sacrificándose a sí mismo para obtener su sabiduría. Las runas, organizadas en un sistema conocido como Futhark, no solo servían como un medio de comunicación, sino también como herramientas rituales. Los vikingos las utilizaban para grabar historias épicas, marcar territorios y, sobre todo, realizar actos de magia. Se decía que las runas podían sanar heridas, garantizar victorias en batalla o incluso maldecir a los enemigos. Cada símbolo tenía un nombre, un sonido y un poder asociado, y solo los más sabios, como los Godi, sacerdotes vikingos, eran capaces de desentrañar todos sus secretos. En una noche invernal, un herrero llamado Bjorn encontró una piedra grabada con runas en el lecho helado de un río. Al examinarla bajo la luz parpadeante de su fragua, vio que contenía el símbolo de Algis, la runa de la protección. Sin saber que el hallazgo cambiaría su vida, Bjorn guardó la piedra en su cinto. A partir de entonces, cada golpe de su martillo resonaba con una fuerza sobrenatural y las armas que forjaba eran codiciadas por los guerreros de toda Escandinavia.
Algunos decían que la runa había invocado la bendición de Thor, el dios del trueno. Pero no todas las runas traían fortuna. En las leyendas se habla de la runa Hagalaz, asociada con la destrucción y el caos. Un marinero de nombre Eric talló esta runa en la proa de su drácar antes de zarpar hacia tierras lejanas, creyendo que le otorgaría el poder de dominar los mares. Sin embargo, en una tormenta furiosa, su barco fue engullido por olas monstruosas, y la runa se convirtió en su condena. Los sobrevivientes de la tripulación decían que habían escuchado risas malévolas entre el rugido del viento. Las runas también desempeñaron un papel central en los rituales de adivinación. Los videntes lanzaban pequeñas piezas de madera o hueso grabadas con runas y leían los patrones en los que caían. Cada disposición contaba una historia, un augurio de prosperidad, una advertencia de peligro o un camino que debía tomarse. Para los vikingos, el destino no era algo fijo, pero las runas podían revelar sus contornos y ayudarles a enfrentarlo. A medida que el cristianismo se extendió por el norte de Europa, el uso de las runas comenzó a decaer. Los sacerdotes cristianos condenaron las prácticas asociadas con ellas, calificándolas de herejía. Muchas runas fueron destruidas y los conocimientos sobre su uso mágico se perdieron en las brumas del tiempo. Sin embargo, los pueblos nórdicos continuaron usándolas en contextos más mundanos, como inscripciones en lápidas y monumentos. En las profundidades de las selvas, en las arenas de los desiertos y en las montañas sagradas del mundo antiguo, las civilizaciones dejaron pistas sobre un concepto místico compartido: el tercer ojo. Este símbolo, representado en frisos, estatuas y manuscritos, parecía indicar un órgano invisible, una puerta a la percepción espiritual. En la India se vinculaba al chakra Ajna, el centro de la intuición y la sabiduría. En Egipto estaba asociado al ojo de Horus, un emblema de protección y poder. Pero, ¿era solo un símbolo? ¿O los antiguos conocían un estado de percepción superior que hemos olvidado? En los textos védicos de la India, los sabios escribieron sobre el tercer ojo como una herramienta para trascender el plano material. Los yogis dedicaban años de meditación para abrir este ojo, alcanzando visiones de otros mundos y comprendiendo verdades universales. Según los relatos, aquellos que lograban activar este centro de energía podían leer pensamientos, ver eventos futuros y entender los misterios del cosmos. En una ocasión, un joven llamado Arjun, después de años de práctica, describió haber visto un loto cósmico que contenía el destino de todas las almas vivientes. Mientras tanto, en el antiguo Egipto, el ojo de Horus tenía un significado tanto espiritual como práctico. Los sacerdotes lo empleaban en rituales de protección, y los faraones lo llevaban como amuleto, creyendo que les otorgaba visión más allá del velo de la muerte. Los arquitectos que diseñaron las pirámides incorporaron proporciones basadas en este símbolo, convencidos de que las vibraciones del cosmos resonaban en sus creaciones. En los mitos, el ojo restaurado de Horus era un símbolo de renovación y equilibrio, un recordatorio de que incluso el caos puede ser transformado en orden. Algunas culturas creían que el tercer ojo era más que un concepto espiritual, era una parte física del cuerpo humano. Los babilonios y los mayas hablaban de un punto de luz en la frente que, cuando era activado, permitía a los chamanes comunicarse con los dioses. Los mayas, en particular, realizaban ceremonias que involucraban inhalar humo de plantas sagradas para abrir esta puerta de percepción. Los chamanes regresaban de estos trances con mensajes sobre la lluvia, la cosecha y los ciclos de los astros. El conocimiento del tercer ojo no estaba limitado a Asia y Egipto. En el norte, los nativos hablaban de una visión interior, un estado en el que podían ver los espíritus de la naturaleza y los ancestros. En sus danzas rituales buscaban conectar con este ojo invisible, asegurando el equilibrio entre su pueblo y el mundo natural. Los círculos de piedras que construían eran mapas de energía, diseñados para estimular esta conexión divina. En las crónicas antiguas se hablaba de una tierra perdida en el extremo norte, un lugar conocido como Thule. Este nombre evocaba visiones de mares congelados, cielos interminables y un sol que nunca se ocultaba en verano, pero tampoco salía en el invierno. Los marineros griegos, liderados por Piteas de Masalia, narraron sus travesías hacia este rincón mítico alrededor del año 330 a.C. Según sus relatos, Thule estaba más allá de la civilización, en el límite del mundo conocido, donde los dioses y los elementos reinaban sin oposición. Piteas describió su viaje a Thule como una odisea a través de un océano brumoso y gélido. Cuando los días comenzaron a alargarse más de lo normal, supo que estaba cruzando los límites de lo que los griegos conocían como habitable.
Finalmente, llegó a una tierra cubierta de hielo y habitada por gentes misteriosas que cultivaban sus campos bajo el extraño brillo de un sol nocturno. Estas gentes, según Piteas, vivían en comunión con la naturaleza y adoraban a dioses que regían el clima, los cielos y las cosechas. En Thule, el mar se transformaba en una sustancia gelatinosa que impedía la navegación. Los nativos llamaban a este fenómeno el mar congelado y lo consideraban una señal de que los hombres no debían aventurarse más al norte. Sin embargo, algunos osados exploradores intentaron seguir adelante, solo para desaparecer sin dejar rastro. Estas historias reforzaron la idea de que Thule era un umbral, el portal al dominio de los dioses o a mundos aún más desconocidos. A lo largo de los siglos, Thule se convirtió en sinónimo de lo inalcanzable, lo remoto y lo divino. Los romanos, fascinados por los relatos de Piteas, buscaron esta tierra en sus propias expediciones al norte, pero nunca lograron encontrar pruebas definitivas de su existencia. Las teorías sobre su ubicación variaban desde las Islas Feroe hasta Islandia e incluso Noruega. Cada rincón del norte parecía resonar con ecos de Thule, como si la misma tierra se resistiera a ser descubierta. Con la llegada de la Edad Media, Thule adquirió un aura de misterio aún mayor. Los mapas europeos la marcaban como una isla mítica, rodeada por monstruos marinos y nieblas eternas. Los monjes que copiaban estos mapas hablaban de Thule como un lugar donde el tiempo se detenía y donde los hombres podían alcanzar sabiduría divina si lograban sobrevivir a sus pruebas. Los vikingos, exploradores por excelencia, aseguraban haber visto Thule durante sus viajes hacia Groenlandia y América del Norte. Sin embargo, sus relatos eran contradictorios. Algunos describían un paraíso helado lleno de recursos naturales, mientras que otros hablaban de un lugar desolado, habitado por espíritus que desafiaban a los vivos. A pesar de sus diferencias, todos coincidían en que Thule era un lugar sagrado, un reflejo del cosmos en la Tierra. En el imaginario colectivo, Thule permanece como una metáfora de los confines del mundo, el lugar donde termina la lógica y comienza el mito. Aunque los mapas modernos han eliminado su nombre, su espíritu vive en cada expedición hacia lo desconocido, en cada intento de descubrir qué se encuentra más allá del horizonte. Porque en el fondo, todos llevamos un poco de Thule en nuestras almas, un anhelo por descubrir lo que aún no ha sido revelado. Hace más de 3000 años, una sombra cayó sobre las grandes civilizaciones del Mediterráneo. Ciudades enteras ardieron, imperios colapsaron y los registros se llenaron de lamentos por un enemigo misterioso. Los pueblos del mar. Nadie sabía de dónde venían, solo que llegaron como una tormenta arrasando con todo a su paso. Sus naves cargadas de guerreros implacables surcaban los mares como fantasmas, y sus ataques eran tan brutales que incluso Egipto, bajo el mando de Ramsés III, apenas logró sobrevivir. Los pueblos del mar parecían surgir de la nada, pero su coordinación y ferocidad sugerían una alianza bien organizada. Se decía que provenían de las islas del Egeo, o quizás de más allá, expulsados de sus tierras por desastres naturales o conflictos internos. Los griegos los llamaban piratas, pero los egipcios los veían como una fuerza apocalíptica enviada por los dioses para castigar a la humanidad. En sus crónicas, Ramsés III describió cómo los pueblos del mar atacaron con furia imparable. Primero destruyeron los reinos hititas, dejando ruinas donde antes había prosperado una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo. Luego, avanzaron hacia Canaán y el Levante, incendiando ciudades y esclavizando a sus habitantes. Por último, se dirigieron a Egipto, donde sus naves oscurecieron las aguas del delta del Nilo. El faraón, consciente de la amenaza, desplegó sus tropas a lo largo del río, construyendo fortalezas y armando a su pueblo. La batalla fue feroz, con flechas que cruzaban el cielo como lluvias de fuego y espadas que chocaban en un eco de desesperación. Ramsés III logró repeler a los invasores, pero a un alto costo. Las ciudades egipcias quedaron devastadas y la economía del reino nunca volvió a ser la misma. Los pueblos del mar no solo trajeron destrucción, sino también un enigma. Los registros de su idioma, cultura y motivaciones son escasos, lo que ha llevado a siglos de especulación. Algunos creen que eran aliados de los filisteos, mientras que otros sugieren que eran un conglomerado de tribus desplazadas que se unieron para sobrevivir. Lo cierto es que sus ataques marcaron el inicio de la Edad Oscura del Mediterráneo, un periodo en el que la escritura desapareció y las civilizaciones retrocedieron. En los mitos que surgieron después, los pueblos del mar se convirtieron en figuras casi sobrenaturales. Eran vistos como agentes del cambio, heraldos de una nueva era que destruyó lo antiguo para dar paso a lo nuevo. Los arqueólogos han encontrado restos de sus armas, barcos y asentamientos temporales, pero aún no han resuelto el enigma de quiénes eran realmente.
¿Fueron una confederación de tribus que se rebelaron contra sus opresores? ¿O una fuerza unificada con un propósito desconocido? Cada hallazgo plantea más preguntas que respuestas. El misterio de los pueblos del mar sigue siendo uno de los enigmas más fascinantes de la historia antigua. Son un recordatorio de cómo incluso las civilizaciones más grandes pueden caer ante lo inesperado, y de cómo los eventos más oscuros pueden dar origen a leyendas que perduran durante milenios. Como las olas que los trajeron, los pueblos del mar han dejado su huella en la historia, desaparecieron en el horizonte, pero nunca fueron olvidados. Cuando la ciudad de Cartago fue arrasada por los romanos en el año 146 a.C., su derrota parecía el fin de una civilización que había dominado el Mediterráneo occidental. Las llamas consumieron los templos, los mercados y las casas de una urbe que alguna vez había rivalizado con Roma en poder y ambición. Los campos que rodeaban la ciudad fueron sembrados, según las leyendas, con sal para que nunca más prosperara. ¿Pero desapareció realmente Cartago? ¿O su legado continuó de formas inesperadas? Los sobrevivientes de la caída de Cartago huyeron en todas direcciones. Algunos se refugiaron en las zonas rurales del norte de África, manteniendo vivas las tradiciones cartaginesas en pequeñas comunidades. Otros se dispersaron por el Mediterráneo, llevando consigo sus conocimientos de navegación, comercio y política. Se dice que algunos capitanes cartagineses navegaron hacia el Atlántico en busca de nuevas tierras donde reconstruir su imperio, lejos de la sombra de Roma. Mientras tanto, los romanos se esforzaban por borrar todo rastro de Cartago. Sus bibliotecas fueron saqueadas y los textos cartagineses escritos en púnico se perdieron casi por completo. Sin embargo, fragmentos de su cultura lograron sobrevivir. La religión cartaginesa, por ejemplo, con sus rituales y deidades, dejó una huella en las prácticas religiosas de las regiones circundantes, influenciando incluso algunos aspectos de la cultura romana. A pesar de la brutalidad de su derrota, la resiliencia de los cartagineses se hizo evidente con el tiempo. En las provincias romanas de África, los descendientes de Cartago prosperaron como comerciantes y terratenientes. Sus habilidades en la agricultura transformaron estas regiones en algunos de los graneros más importantes del Imperio Romano. Aunque la ciudad de Cartago fue reconstruida como una colonia romana, el espíritu cartaginés persistió en los corazones de su gente. Con el tiempo, los historiadores comenzaron a redescubrir la grandeza de Cartago. Excavaciones arqueológicas revelaron restos de una civilización avanzada, con tecnología y arte que rivalizaban con los mejores logros de Grecia y Roma. Los mitos que los romanos habían creado sobre los cartagineses, como el supuesto sacrificio de niños a los dioses, fueron cuestionados, y la verdadera historia de Cartago comenzó a emerger. En el imaginario popular, Cartago sigue siendo una ciudad envuelta en misterio y tragedia. Su caída marcó el fin de una era, pero también dejó un legado que resuena en la historia del Mediterráneo. Los exploradores modernos que navegan por las aguas que una vez dominaron los cartagineses se preguntan si algún día surgirán más pruebas de su existencia. ¿Dónde están las naves que se aventuraron más allá del estrecho? Gibraltar. ¿Qué secretos quedan por descubrir en las profundidades del Mediterráneo? El destino de los cartagineses es un recordatorio de cómo las civilizaciones pueden renacer de las cenizas, transformadas pero nunca completamente olvidadas. Sus descendientes, en espíritu sino en nombre, ayudaron a dar forma al mundo romano y a través de él al mundo moderno. Cartago nunca será reconstruida como era, pero su memoria permanece como un testimonio de la resistencia y el ingenio humano. En lo alto de una montaña sagrada, rodeada de cipreses y encinas, se encontraba Delfos, el ombligo del mundo según los antiguos griegos. Aquí, el oráculo de Apolo ofrecía visiones y consejos que podían cambiar el curso de reinos y civilizaciones. El templo, envuelto en un aura de misticismo, era visitado por reyes, generales y ciudadanos comunes, todos en busca de respuestas. Pero ¿qué había detrás de las profecías de Delfos? ¿Eran verdaderas visiones divinas o el resultado de un fenómeno natural cuidadosamente manipulado? Las historias sobre Delfos comienzan con la llegada de Apolo, quien mató a la serpiente Pitón para reclamar el santuario como suyo. Desde entonces, las sacerdotisas conocidas como píticas hablaban en nombre del dios, sentadas en un trípode sobre una grieta en la tierra. Según los relatos, inhalaban vapores sagrados que emanaban del suelo, lo que les permitía entrar en trance y comunicar los mensajes de Apolo. Los visitantes escuchaban estas palabras enigmáticas, a menudo ambiguas, y las interpretaban como guía para sus decisiones. El viaje a Delfos era en sí mismo una experiencia transformadora. Los peregrinos debían purificarse en la fuente Castalia y ofrecer sacrificios antes de acercarse al templo. El aire estaba impregnado de incienso,
y el murmullo de los manantiales cercanos parecía susurrar secretos del más allá. Dentro del templo, los visitantes encontraban la imagen de Apolo y a los sacerdotes que actuaban como mediadores entre los mortales y los dioses. Sin embargo, los estudios modernos sugieren que los vapores sagrados que influían en las píticas podrían haber tenido una base científica. Algunos investigadores creen que la grieta en el suelo liberaba gases como etileno, un compuesto conocido por inducir estados de trance y alucinación. Si esto es cierto, Delfos sería un ejemplo fascinante de cómo los fenómenos naturales pueden ser interpretados como intervención divina. A pesar de estas teorías, el oráculo de Delfos sigue siendo un enigma. Sus profecías, aunque crípticas, a menudo parecían tener una precisión sorprendente. Cuando Creso, rey de Lidia, preguntó si debía atacar a Persia, el oráculo respondió que destruiría un gran imperio. Creso interpretó esto como una señal de victoria, pero pronto descubrió que el imperio destruido sería el suyo. El poder del oráculo residía no solo en sus palabras, sino en la fe que inspiraba. Para los antiguos griegos, Delfos no era solo un lugar físico, sino un punto de conexión entre el mundo humano y el divino. Sus profecías moldearon la política, la guerra y la cultura, dejando un legado que perdura en la imaginación colectiva. El oráculo de Delfos sigue siendo un símbolo de misterio y fe, un lugar donde la historia y el mito se entrelazan. Sus enigmas nos invitan a reflexionar sobre el poder de las creencias humanas y cómo las interpretaciones del mundo natural pueden trascender lo terrenal para tocar lo divino. Al final, tal vez el mayor secreto de Delfos no sea si sus profecías eran verdaderas, sino cómo lograron capturar la imaginación de generaciones enteras. En los bulliciosos mercados de Oriente Medio, entre sedas y especias, se encontraba un objeto que capturaba la atención de mercaderes y guerreros por igual: la hoja de acero de Damasco. Su superficie ondulada, con patrones que evocaban olas en movimiento, no solo era hermosa, sino que ocultaba un secreto que había desconcertado a generaciones. Estas espadas no solo eran resistentes, también eran increíblemente afiladas, capaces de cortar armaduras y otras espadas con facilidad. ¿Cómo se creaba esta maravilla de la metalurgia? La historia comienza en las forjas de Damasco, una ciudad vibrante en la ruta de la seda, donde herreros dedicaban sus vidas a perfeccionar el arte de la espada. Usaban un material llamado woods, con alto contenido de carbono procedente de la India. Este material era fundido y forjado con técnicas precisas, mientras se añadían elementos misteriosos que mejoraban su resistencia y flexibilidad. Algunos decían que los herreros conocían secretos alquímicos, mientras que otros creían que el proceso era un regalo de los dioses. La técnica transmitida de maestro a aprendiz era tan compleja que incluso los herreros más experimentados no siempre lograban reproducirla. Se decía que el fuego debía arder a una temperatura exacta y que los ingredientes cuidadosamente seleccionados debían mezclarse en un momento específico. Mientras los herreros trabajaban, cantaban oraciones y realizaban rituales, convencidos de que las bendiciones divinas influían en el resultado. Las leyendas sobre las espadas de Damasco se extendieron rápidamente. Los cruzados europeos, enfrentados a musulmanes, se sorprendieron al ver cómo sus espadas se rompían ante estas hojas indestructibles. Muchos intentaron copiar el diseño, pero fracasaron. Incluso en épocas más recientes, los científicos que estudiaron fragmentos de estas espadas quedaron fascinados por su composición única, que incluía nanotubos de carbono, algo que los herreros medievales no podían haber conocido conscientemente. Con el tiempo, la técnica se perdió, posiblemente debido a la interrupción del comercio de woods o a la falta de transmisión del conocimiento. Hoy, las espadas de acero de Damasco son reliquias apreciadas no solo por su funcionalidad, sino también por su belleza y misterio. Los intentos modernos de recrearlas han dado lugar a réplicas, pero ninguna iguala la maestría de los originales. En el corazón de estas espadas yace una pregunta fundamental. ¿Fue su invención un golpe de genio o el resultado de siglos de prueba y error? Los herreros de Damasco no dejaron registros detallados de sus métodos, lo que añade un aura de magia a su legado. Las espadas no solo eran armas, eran símbolos de estatus, poder y habilidad humana, objetos que conectaban lo terrenal con lo trascendental. El acero de Damasco, aunque envuelto en misterio, nos recuerda que incluso las civilizaciones antiguas tenían conocimientos que desafiaban su tiempo. Estas espadas, con sus patrones hipnóticos y su inigualable calidad, siguen siendo un testimonio de lo que los humanos pueden lograr cuando combinan arte, ciencia y espíritu. En la costa del Golfo de Corinto, en la antigua Grecia, se encontraba Elike, una próspera ciudad dedicada al culto de Poseidón, el dios del mar y los terremotos.
Con templos majestuosos, mercados bulliciosos y calles llenas de vida, Elique era un centro de comercio y religión. Pero una noche fatídica, la tierra tembló, el mar rugió y la ciudad desapareció tragada por las aguas, en lo que muchos describieron como un castigo divino. El mito de Elique comienza con su arrogancia. Según las historias, los ciudadanos de Elique ofendieron a Poseidón al negar su protección a unos viajeros que buscaban refugio. Enfurecido, el dios decidió castigar a la ciudad. Los registros antiguos describen cómo un fuerte terremoto sacudió la región, seguido de una enorme ola que arrasó con todo a su paso. Al amanecer, Elique había desaparecido, dejando solo el silencio y un mar en calma. Durante siglos, los pescadores locales hablaban de las ruinas sumergidas, visibles bajo las aguas cristalinas en días despejados. Los escritores antiguos como Estrabón y Pausanias relataron cómo Elique fue tragada por el Golfo, convirtiéndose en una advertencia para quienes desafiaran a los dioses. Pero con el tiempo, la ubicación exacta de la ciudad se perdió, y Elique se convirtió en una leyenda, un símbolo de la fragilidad humana ante las fuerzas de la naturaleza. La búsqueda moderna de Elique comenzó en el siglo XIX, cuando arqueólogos y exploradores intentaron localizar la ciudad perdida. Algunos creían que estaba sumergida en el Golfo, mientras que otros sugerían que las ruinas podrían estar enterradas bajo capas de sedimento en la tierra firme. Finalmente, en la década de 1990, un equipo de arqueólogos descubrió restos de estructuras antiguas cerca de la costa, confirmando que Elique existió y que su desaparición fue real. Las excavaciones revelaron no solo ruinas arquitectónicas, sino también artefactos que ofrecían una visión de la vida en Elique antes del desastre. Monedas, cerámicas y estatuas del dios Poseidón, que sugieren que la ciudad era un importante centro religioso. Sin embargo, el hallazgo también planteó nuevas preguntas. ¿Fue la inundación causada solo por un terremoto y un tsunami? ¿O hubo otros factores en juego? La destrucción es también un recordatorio de la relación compleja entre los humanos y la naturaleza. Los antiguos griegos veían los desastres naturales como expresiones de la voluntad divina, y la caída de Elí reforzó su creencia en la necesidad de honrar a los dioses. Para ellos, la historia de Elí es una lección sobre la importancia de respetar el medio ambiente y prepararse para lo inesperado. Elí, con su destino trágico y su legado eterno, nos enseña que incluso en la destrucción hay belleza y significado. Cada fragmento descubierto no solo reconstruye una ciudad, sino también una narrativa que conecta el presente con el pasado, recordándonos la eterna danza entre los humanos, los dioses y la naturaleza. En las arenas doradas del desierto, bajo el cielo ardiente del Sinaí, un grupo de hombres avanzaba con una carga que no solo era pesada por su construcción, sino por su significado divino. El arca de la alianza, cubierta de oro reluciente, estaba flanqueada por querubines de alas extendidas y contenía las tablas de piedra que Moisés había recibido. En la cima del monte, este objeto, según las Escrituras, no solo era un símbolo de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, sino también una fuente de poder inmenso, capaz de derrotar ejércitos y derribar murallas. El arca, colocada en el santuario del tabernáculo, era tratada con una reverencia temerosa. Solo los sacerdotes autorizados podían acercarse a ella, y su traslado requería un protocolo riguroso. Las historias cuentan que aquellos que la tocaban sin permiso sufrían castigos divinos inmediatos, desde enfermedades hasta la muerte. En cada batalla, los israelitas la llevaban al frente, confiando en que su poder garantizaría la victoria. Y así fue, hasta que el arca desapareció misteriosamente, dejando un vacío en el corazón de su pueblo. Las teorías sobre el destino del arca son tan numerosas como fascinantes. Algunos creen que fue llevada a Babilonia tras la caída de Jerusalén, mientras que otros sugieren que fue escondida en un lugar secreto por los sacerdotes para protegerla de los invasores. Incluso se dice que el arca descansa en la iglesia de Santa María de Sión en Etiopía, custodiada por monjes que han jurado no abandonarla jamás. Cada teoría está envuelta en enigmas y contradicciones, alimentando la obsesión de arqueólogos y aventureros. A lo largo de los siglos han surgido expediciones dedicadas a encontrar el arca, desde las vastas bibliotecas de los templarios hasta los archivos secretos del Vaticano. Innumerables buscadores han intentado seguir las pistas que conducen al objeto perdido. Sin embargo, el rastro siempre se enfría, como si el arca estuviera destinada a permanecer oculta, más un mito que una realidad tangible. El impacto del arca trasciende su existencia física. Representa la relación entre lo humano y lo divino, entre lo mortal y lo eterno. Su simbolismo ha sido usado para justificar guerras, cimentar alianzas y alimentar la fe de generaciones. Para algunos, su desaparición es un recordatorio de la fragilidad de lo sagrado en manos humanas. Para otros, una prueba de que lo divino no puede ser poseído ni controlado.
En los textos antiguos se menciona que el arca era capaz de emitir una luz cegadora, una manifestación del poder de Dios. Esto ha llevado a especulaciones modernas sobre su posible conexión con tecnologías avanzadas o incluso extraterrestres. Algunos imaginan que podría haber sido un dispositivo energético diseñado por una civilización más avanzada y malinterpretado por los antiguos como un artefacto sagrado. Sin embargo, más allá de las teorías y las leyendas, el Arca de la Alianza sigue siendo un símbolo poderoso de fe y misterio. En cada rincón del mundo, su historia resuena con la esperanza de que algún día será encontrada, revelando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y lo divino. Hasta entonces, el Arca permanece como una de las mayores incógnitas de la humanidad. Cada noche, cuando los buscadores del Arca contemplan el cielo estrellado, se preguntan si el objeto que tanto anhelan podría estar enterrado bajo la misma arena que una vez fue testigo de su esplendor. El Arca de la Alianza no es solo un artefacto perdido, es una promesa, un eco de lo sagrado que aún susurra en el corazón de quienes buscan lo eterno. En las colinas cercanas a Atenas, en un valle envuelto en bruma, se alzaba un santuario que durante años fue el centro de uno de los ritos más misteriosos del mundo antiguo, los misterios de Eleusis. Solo unos pocos elegidos, tras un riguroso proceso de iniciación, podían participar en este ritual secreto que prometía revelar los secretos de la vida, la muerte y la regeneración. Lo que sucedía tras los muros del santuario estaba envuelto en un silencio sagrado, protegido por juramentos que ningún iniciado se atrevió a romper. El ritual estaba dedicado a Deméter, la diosa de la agricultura, y a su hija Perséfone, quien según la mitología fue raptada por Hades para convertirse en reina del inframundo. Los misterios narraban este mito como una alegoría de la vida y la muerte. Perséfone simbolizaba la semilla que desaparece bajo la tierra para renacer como una nueva planta. Dentro del telesterión, las luces se apagaban y los participantes quedaban sumidos en la oscuridad. Según los testimonios fragmentados que han llegado hasta nosotros, en ese momento se les mostraba un objeto sagrado conocido como Yera, que revelaba la esencia misma de la existencia. Algunos creen que se trataba de una espiga de trigo, un símbolo de fertilidad y renacimiento, mientras que otros sugieren que podría haber sido una bebida alucinógena preparada con hierbas que inducían visiones místicas. Al salir del santuario, los iniciados decían haber experimentado una transformación espiritual. Con su desaparición se perdió uno de los mayores tesoros espirituales de la antigüedad. Los misterios de Eleusis no solo celebraban el ciclo de la vida y la muerte, sino que también recordaban a los humanos su lugar en el universo como seres capaces de trascender su mortalidad y conectarse con lo divino. Y aunque el silencio ha envuelto estos ritos durante siglos, su mensaje sigue resonando. Siempre hay un destello de esperanza en el horizonte infinito del desierto, donde el viento juguetea con los granos de arena y el tiempo parece haberse detenido. La esfinge de Giza emerge como una figura atemporal. Su cuerpo de león y rostro humano parecen vigilar los secretos del pasado, testigo mudo de los días gloriosos del antiguo Egipto. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol doraban la piedra caliza, los sacerdotes se inclinaban en reverencia, considerando a la esfinge no solo una obra de arte, sino una encarnación de poder divino y protección. Cuenta la leyenda que la esfinge fue tallada durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del año 2500 a.C., para custodiar su pirámide y simbolizar su conexión con los dioses. Sin embargo, algunos estudiosos sugieren que podría ser mucho más antigua, remontándose a una civilización anterior cuya existencia ha quedado enterrada bajo las arenas. Las marcas en su cuerpo, erosionadas por el tiempo y el viento, parecen susurrar historias de lluvias torrenciales que datan de una época anterior al propio Egipto faraónico. Su rostro, aunque dañado por siglos de erosión y vandalismo, aún conserva una expresión enigmática. Algunos creen que representa al propio Kefren, mientras que otros argumentan que podría ser la imagen de algún dios solar. Bajo esa mirada fija parece esconderse un mensaje, un enigma que desafía a quienes se atreven a contemplarla con ojos modernos. ¿Era simplemente un símbolo de poder terrenal o un faro para comunicar con lo divino? A lo largo de los siglos, la esfinge quedó parcialmente enterrada bajo la arena, como si la propia naturaleza quisiera protegerla del tiempo y del hombre. Olvido durante el nuevo reino.
El faraón Tutmosis IV ordenó su excavación tras soñar que la esfinge le prometía el trono si la liberaba de su prisión arenosa. Este evento dio origen a la famosa estela del sueño, que relata cómo la majestuosidad del pasado aún tenía influencia sobre los reyes del presente. Las excavaciones modernas han revelado pasadizos y cámaras bajo la esfinge, lo que ha llevado a especulaciones sobre tesoros ocultos o conocimientos perdidos. Sin embargo, estos túneles, muchos de ellos naturales, no han proporcionado respuestas claras. La esfinge sigue siendo un misterio, una obra que parece haber sido diseñada no para ser entendida, sino para inspirar asombro eterno. En los relatos antiguos, la esfinge se asociaba con Ra, el dios del sol, como guardiana del horizonte. Durante los rituales solares, su posición frente al amanecer reforzaba la conexión entre los faraones y los dioses celestiales. Los sacerdotes creían que su poder podía proteger el reino de enemigos visibles e invisibles, y su presencia daba un aura sagrada al complejo funerario de Giza. Mientras la ciencia intenta desentrañar sus secretos, la esfinge de Giza continúa siendo un recordatorio del misterio inherente al pasado. En su silencio guarda las respuestas a preguntas que quizá nunca se resuelvan, y así se mantiene como el centinela de Egipto, inmóvil en su eterna vigilancia. En los vastos llanos de Egipto, antes de que las majestuosas pirámides dominaran el paisaje, las mastabas se alzaban como silenciosos guardianes de los muertos. Estas estructuras rectangulares, hechas de adobe o piedra caliza, eran las primeras tumbas monumentales destinadas a la realeza y la nobleza. Bajo el abrasador sol del desierto, los trabajadores moldeaban bloques con esmero, conscientes de que estaban construyendo casas eternas para los espíritus de sus amos. La mastaba, con su forma simple y robusta, contenía un pozo profundo que conducía a una cámara funeraria sellada. En esta cámara se colocaba al difunto con sus pertenencias más preciadas, desde joyas hasta alimentos, todo dispuesto para garantizar su comodidad en el más allá. Las paredes de las mastabas estaban adornadas con inscripciones y relieves que narraban la vida del fallecido y sus deseos de inmortalidad. Durante el reinado de Djoser, el primer faraón de la tercera dinastía, un arquitecto visionario llamado Imhotep transformó la humilde mastaba en algo extraordinario. Apiló mastabas unas sobre otras, creando la primera pirámide escalonada en Saqqara. Esta estructura, que se alzaba como una escalera hacia el cielo, representaba un puente simbólico entre la tierra y los dioses. Su diseño revolucionario marcó el inicio de una nueva era en la arquitectura funeraria. La transición de las mastabas a las pirámides no fue un proceso inmediato, requirió décadas de experimentación y perfeccionamiento. Las primeras pirámides, como la de Meidum, sufrieron derrumbes parciales, pero cada error condujo a un avance. Finalmente, bajo el reinado de Snefru, se perfeccionó la técnica, dando lugar a la primera pirámide de caras lisas en Dashur, conocida como la Pirámide Roja. Cada bloque colocado era un tributo al faraón y una ofrenda a los dioses. Los trabajadores, muchos de ellos campesinos durante la temporada de inundaciones del Nilo, veían su labor no solo como un deber, sino como un acto de devoción. Se creía que al participar en la construcción de estas estructuras, aseguraban su propia conexión con la eternidad. Con la construcción de la Gran Pirámide de Giza durante el reinado de Keops, las técnicas alcanzaron su apogeo. Esta colosal estructura, compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra, se erigió como el centro de un complejo funerario que incluía templos, calzadas y pirámides satélites. Representaba no solo el poder del faraón, sino la culminación de siglos de evolución arquitectónica. Las mastabas, aunque eclipsadas por las pirámides, nunca desaparecieron por completo. Continuaron siendo utilizadas por nobles y altos funcionarios, quienes buscaban replicar en menor escala la magnificencia de las tumbas reales. En sus relieves y textos narraban historias de vida, muerte y esperanza, recordando a quienes las visitaban que incluso en la eternidad el pasado seguía vivo. Las mastabas y las pirámides permanecen como testigos silenciosos de la ambición y la devoción del antiguo Egipto. En sus formas se entrelazan la simplicidad de los inicios y la grandeza de los sueños, un legado que sigue fascinando a quienes buscan comprender los misterios del pasado. Bajo el cielo estrellado, estas estructuras murmuran historias de una civilización que nunca dejó de aspirar a la inmortalidad. En los bosques profundos y las colinas brumosas de Europa, los celtas se movían como una fuerza de la naturaleza. Su cultura vibrante estaba marcada por druidas sabios, guerreros indomables y una conexión casi mística con la tierra. En los claros del bosque, alrededor de hogueras crepitantes, los druidas trazaban enigmáticos símbolos en el aire, comunicándose con dioses invisibles y prediciendo destinos. Sus aldeas, construidas de madera y paja, eran centros de vida comunitaria,
llenas de cantos y relatos épicos. Los celtas no eran un pueblo unificado, sino una red de tribus interconectadas que abarcaban desde Irlanda hasta Anatolia. En cada rincón de su vasto territorio, la lengua celta fluía como un río, llevando consigo canciones, mitos y secretos. Sin embargo, esta dispersión también los hacía vulnerables. Las legiones romanas, con su organización y armamento superior, comenzaron a presionar en sus fronteras, desafiando a los celtas a defender no solo su tierra, sino su forma de vida. En el año 390 a.C., los celtas lograron un triunfo inesperado al saquear Roma, dejando una marca indeleble en la memoria del imperio naciente. Pero esta victoria fue efímera. Con el tiempo, las tácticas romanas y su determinación comenzaron a inclinar la balanza. Tribu tras tribu fue absorbida, sus tierras conquistadas y sus tradiciones asimiladas o reprimidas. Los druidas, guardianes de los conocimientos y tradiciones celtas, fueron perseguidos hasta desaparecer. A medida que las legiones avanzaban, los celtas comenzaron a retroceder hacia las islas británicas y los confines más remotos de Europa. En estas tierras su cultura resistió, transformándose lentamente bajo la influencia romana. Los antiguos rituales druídicos se mezclaron con las prácticas religiosas romanas, mientras que las fortalezas circulares de piedra comenzaron a fundirse con las ciudades romanas en expansión. La llegada del cristianismo marcó otro punto de inflexión. La nueva religión trajo consigo la escritura y algunos de los mitos celtas comenzaron a ser registrados por monjes. Sin embargo, la esencia espiritual de los celtas, profundamente arraigada en la naturaleza y sus ciclos, comenzó a desvanecerse frente a las enseñanzas cristianas. Sus dioses fueron relegados a la categoría de mitos y sus ceremonias sagradas transformadas en tradiciones populares. Los ecos de los celtas aún resuenan en los festivales de Samhain, el origen de Halloween, y en las intrincadas artesanías que sobreviven en las tierras donde alguna vez prosperaron. Sus lenguas, aunque fragmentadas, aún persisten en formas como el galés, el gaélico y el bretón, pero las preguntas permanecen. ¿Qué más hemos perdido con su desaparición cultural? ¿Qué secretos podrían habernos revelado los druidas si no hubieran sido silenciados? En los círculos de piedra como Stonehenge, aunque no directamente celtas, muchos ven una conexión con este pueblo y sus prácticas espirituales. Cada amanecer y atardecer que ilumina estas estructuras parece susurrar las historias de los que vinieron antes. Quizá nunca sepamos completamente qué pasó con los celtas, pero su espíritu sigue vivo en las leyendas y en la tierra que tanto veneraban. Bajo el cielo estrellado, donde las constelaciones aún forman parte de sus viejas narraciones, los celtas permanecen como un recordatorio de que incluso las culturas más vibrantes pueden desaparecer, pero su esencia nunca se pierde por completo. En los áridos desiertos de Paracas, Perú, un descubrimiento deslumbrante sacudió el mundo de la arqueología. Entre las tumbas excavadas en la arena se encontraron cráneos humanos de formas tan extrañas que parecían desafiar la naturaleza misma. Estos cráneos alargados, con volúmenes que superaban a los de un ser humano promedio, evocaron más preguntas que respuestas. Desde su hallazgo han sido objeto de especulación e intriga. Los cráneos, algunos decorados con intrincados tejidos funerarios, parecían pertenecer a una cultura que veneraba la deformación craneal como símbolo de estatus. Las técnicas utilizadas para moldear las cabezas desde la infancia eran brutales pero precisas, usando tablas y cuerdas para alterar lentamente la forma del cráneo en desarrollo. Había algo peculiar en algunos de estos restos. La estructura ósea no coincidía del todo con los parámetros humanos conocidos. Los arqueólogos trabajaron entre las tumbas, enfrentándose al polvo sofocante y al misterio persistente. Algunos cráneos mostraban diferencias anatómicas que parecían imposibles de atribuir únicamente a prácticas culturales. Eran más pesados, con menos suturas craneales y características inusuales que planteaban una pregunta inquietante. ¿Eran estas personas humanas o representaban una variación genética no documentada? Las teorías sobre los cráneos se multiplicaron rápidamente. Algunos investigadores sugirieron que los paracas podrían haber pertenecido a una casta élite que utilizaba esta práctica como una forma de diferenciarse de los demás. Otros más osados propusieron la posibilidad de que estos cráneos fueran evidencia de contacto con entidades de otros mundos. Las marcas de deformación no explicaban del todo las peculiaridades anatómicas, dejando la puerta abierta a especulaciones sobre su origen. Mientras los expertos examinaban los restos, los habitantes locales contaban historias de antiguos dioses que caminaban entre ellos. Los ancianos hablaban de los grandes sabios, seres altos y misteriosos que enseñaron a los antiguos pobladores a leer las estrellas y cultivar la tierra. Aunque estas historias carecían de evidencia tangible, añadían un matiz místico al misterio.
El análisis de ADN realizado décadas después del descubrimiento planteó más preguntas que respuestas. Algunos resultados indicaban orígenes genéticos desconocidos, mientras que otros sugerían conexiones con culturas distantes, pero ninguna teoría lograba explicar completamente cómo una civilización tan aislada había desarrollado prácticas tan avanzadas y complejas. Mientras los arqueólogos excavaban más tumbas y analizaban nuevos restos, el misterio se profundiza. ¿Qué impulsó a los paracas a realizar tales modificaciones? ¿Era una simple cuestión de estética o había algo más, algo que aún no alcanzamos a comprender? Cada cráneo, como un rompecabezas sin resolver, parece mirar al futuro con la misma intriga con la que miramos al pasado. Los cráneos de Paracas permanecen como un símbolo de las complejidades de nuestra historia compartida, un recordatorio de que los secretos más profundos de la humanidad pueden estar enterrados justo bajo nuestros pies. En la isla de Creta, bajo el reinado del poderoso rey Minos, se erigió una obra de arquitectura que desafiaba tanto la razón como el valor. El laberinto, diseñado por el genial artesano Dédalo. Esta intrincada estructura se convirtió en una prisión para la bestia mitad hombre, mitad toro, conocida como el Minotauro. El laberinto no era solo una trampa para sus víctimas, sino un símbolo del poder absoluto de Minos y del temor que inspiraba. Se decía que el laberinto era tan vasto y complejo que una vez dentro era imposible encontrar la salida. Los muros altos de piedra, fríos al tacto, se alzaban como barreras impenetrables, cubiertos de musgo y sombras que parecían moverse con vida propia. Los pasillos serpenteaban en direcciones impredecibles y los ecos de los pasos se mezclaban con los lejanos rugidos del Minotauro, haciendo que los corazones de los intrusos latieran con terror. Cada 9 años, 7 jóvenes y 7 doncellas eran enviados desde Atenas como tributo para satisfacer la furia de Minos. Una de estas expediciones marcó la llegada del valiente Teseo, príncipe de Atenas, quien juró terminar con la tiranía del laberinto. Armado con determinación y la ayuda de Ariadna, hija de Minos, Teseo se aventuró en la oscuridad del laberinto con solo una espada y un hilo que le permitiría encontrar el camino de regreso. El enfrentamiento entre Teseo y el Minotauro fue feroz. En el corazón del laberinto, donde la luz nunca llegaba, el héroe y la bestia lucharon en un choque de fuerzas opuestas, el valor humano contra la ferocidad bestial. Finalmente, con un golpe preciso, Teseo logró abatir al Minotauro, terminando así con el horror que había atormentado a Atenas durante tanto tiempo. Sin embargo, la historia no terminó con la muerte del Minotauro. El escape de Teseo y Ariadna marcó el inicio de una nueva serie de conflictos y traiciones que resonaron en las leyendas griegas. El laberinto, aunque vacío, siguió siendo un símbolo de los enigmas del pasado, un recordatorio de cómo los humanos construyen estructuras no solo para encarcelar monstruos, sino también para confrontar sus propios miedos. En Creta, los vientos que cruzan las ruinas parecen susurrar los nombres de los que caminaron por el laberinto, ya sea en cuerpo o en imaginación. Y así, el mito persiste, una historia que nos recuerda que a menudo los mayores monstruos no son los que encarcelamos, sino los que llevamos dentro. El viaje que hemos emprendido a través de estos misterios sin resolver es solo el comienzo de una búsqueda que sigue cautivando nuestra imaginación. Cada historia es un fragmento del vasto rompecabezas de la humanidad. Un eco de un pasado que todavía guarda secretos, esperando ser descubiertos. Pero el verdadero misterio no solo está en las respuestas, sino en las preguntas que aún quedan por explorar. Y eso es lo que hace que cada uno de estos relatos sea tan fascinante. Si te fascinó este viaje por los misterios del mundo antiguo y quieres seguir explorando secretos que desafían el tiempo y la imaginación, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Dale like, comparte con tus amigos y ayúdanos a hacerlo viral para que más personas descubran estos enigmas que aún esperan ser revelados. Tu curiosidad puede llevarnos juntos a lo desconocido.